Mi prometida, Lucía, preparaba con alegría nuestra boda. Mientras yo corría contrarreloj para tramitar los procedimientos de inmigración de toda mi familia. La razón era que Lucía tenía un amigo de la infancia que llevaba muchos años enamorado de ella en secreto. Para impedir que nos casáramos, no dudó en provocar accidentes una y otra vez. Lo que jamás habría imaginado, ni siquiera en mis sueños más salvajes, fue que, cada vez que Makoto sufría un percance, mi familia también empezaba a tener problemas poco después. Acto seguido, aparecía algo que se hacía llamar un sistema, obligándome a realizar misiones a cambio de una oportunidad de salvarlos. Y Lucía, a pesar de conocer claramente toda la verdad, aún así me la ocultó y me convirtió en un sacrificio. En cambio, encubrió y permitió todas y cada una de las acciones de Makoto. Ya que era así, decidí concederles lo que deseaban. Reemplacé las fotos de boda proyectadas durante la ceremonia por una grabación en la que Makoto confesaba haberme incriminado. Y luego desaparecí por completo junto con mi familia. Al conocer la verdad, Lucía se volvió loca. Capítulo 1. Mi madre fue empujada por las escaleras y cayó en coma, a punto de convertirse en un vegetal. A instancias de Lucía, acepté una vez más la misión asignada por el sistema, aquella en la que el personaje secundario masculino termina con una muerte trágica, a cambio de una oportunidad para salvar a mi madre. Lucía me prometió que, cuando regresara esta vez, se casaría conmigo. Después de completar la misión, arrastré mi cuerpo destrozado y empapado en sangre hasta el hospital. Justo cuando estaba de pie frente a la puerta de la sala de mi madre, escuché risas y conversaciones provenientes del interior. ¿Has pospuesto tantas veces tu boda con Jorge solo para apaciguar a Makoto? ¿No tienes miedo de que lo descubra?, preguntó alguien. La voz de Lucía sonó entonces. El accidente de coche de Makoto ocurrió por mi culpa. Tengo responsabilidad en ello. Le prometí que haría 3 cosas por él. Una vez cumplidas, haré que la familia Ito lo envíe lejos. Makoto Ito era el chico vecino de Lucía. Le había gustado desde la infancia y la persiguió obsesivamente, pero ella siempre lo rechazó. La familia Ito no tuvo más remedio que enviarlo al extranjero a estudiar. Al regresar del exterior, fue inmediatamente a confesarse de nuevo con Lucía. Tras ser rechazado otra vez, Makoto salió a beber por despecho. Borracho, fue atropellado en la carretera y quedó con secuelas permanentes. Por culpa de la culpa, Lucía lo cuidó durante mucho tiempo y le prometió que haría 3 cosas por él. Pero para impedir que ustedes dos se casen, ya ha provocado 3 accidentes. Esto tiene que terminar. No puedes fallarle a Jorge. 3 accidentes. Esas palabras me golpearon como un martillo pesado, despertándome de golpe. La primera vez fue cuando Lucía aceptó mi propuesta. Makoto intentó suicidarse cortándose las muñecas. Lucía me abandonó en el acto y salió corriendo a buscarlo. Justo después, mi hermana menor casi se ahoga. Fue entonces cuando Lucía me propuso por primera vez aceptar una misión del sistema a cambio de una oportunidad para salvarla. La segunda vez fue el día de nuestro compromiso. Makoto ingirió una gran cantidad de pastillas y fue llevado de urgencia al hospital para un lavado gástrico. Por pura coincidencia, mi padre también fue atropellado por un coche y cayó en coma. La tercera vez fue el día en que terminamos las fotos de boda y hablábamos juntos de la fecha del enlace. Makoto se lanzó al río. Inmediatamente después, mi madre fue empujada repentinamente por las escaleras, quedando al borde de la muerte. Cada vez que Makoto tenía problemas, mi familia era la siguiente en sufrir. Y cada vez, Lucía proponía que aceptara una misión del sistema a cambio del tratamiento. Cada vez, yo desaparecía durante 3 meses. Cada vez, regresaba de esas misiones infernales cubierto de heridas espantosas. Lucía siempre sentía dolor por mí, acariciando suavemente cada una de mis heridas, con los ojos llenos de aflicción. Siempre que salíamos, me protegía con cuidado, haciendo que todos me envidiaran, diciendo que Lucía me amaba hasta el extremo. Pero solo ahora, a través de su conversación, conocí toda la verdad. Resultó que cada herida que sufrió mi familia fue orquestada personalmente por Makoto, todo para sabotear mi compromiso con Lucía. Y Lucía, plenamente consciente de la verdad, aún así me lo ocultó, encubriendo y consintiendo cada una de las acciones de Makoto. Por sugerencia de Makoto, incluso me envió a cumplir misiones brutales, solo para apartarme y darles tiempo a solas. Mi mano se quedó congelada en el aire. La sangre de mi cuerpo parecía haberse convertido en hielo en un instante. Las lágrimas nublaron mi visión. La persona a la que había amado durante 5 años, la que siempre decía que me amaba hasta los huesos, en este momento, ya no podía verla con claridad. Mis uñas se clavaron profundamente en mi carne. La sangre se deslizó entre mis dedos.
mezclándose con la que fluía de mis otras heridas. La conversación dentro de la sala continuaba, mientras que afuera, mi mundo interior ya se había derrumbado. Un amigo volvió a recordarle a Lucía: no puedes dejar que Makoto siga actuando así, tienes que tomar una decisión pronto. Lucía guardó silencio por un momento antes de hablar. Esta es la última vez. Lo dejaré claro con la familia Ito y haré que lo envíen lejos. Una semana después, mi boda con Jorge seguirá adelante según lo previsto. Estaba tan furioso que todo mi cuerpo temblaba. Esa era su culpa. ¿Por qué tenía que ser yo quien pagara el precio? Soportando el dolor que desgarraba el corazón, contacté con el sistema y confirmé que el cuerpo de mi madre se restauraría por completo después de 30 minutos. Después de eso, fui al mostrador de enfermería y les indiqué: mañana nos daremos de alta. Por favor, dejen de organizar la medicación de mañana. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, sonó una voz familiar. ¿Cuándo regresaste? ¿Por qué no viniste a buscarme directamente? Lucía extendió la mano, intentando tomar la mía. Instintivamente la esquivé y dije: acabo de volver. No hace mucho. Mi frialdad repentina hizo que Lucía se detuviera un poco. Preguntó: ¿qué pasa? ¿Esta misión fue especialmente dolorosa? Te acompañaré de vuelta a la sala. ¿Qué era el dolor físico comparado con lo que tenía en el corazón? El dolor del corazón era el peor de todos. No podía aceptar que ella dijera que me amaba mientras hacía cosas que me herían tan profundamente. Lucía volvió a dar un paso adelante, intentando abrazarme. Cuando te sientas un poco mejor, nos casaremos de inmediato. No se desperdiciará ni un solo momento. El pecho que antes se sentía cálido ahora solo se sentía helado, insoportablemente frío. Al pensar en lo que acababa de escuchar, sentí como si una hoja afilada atravesara mi corazón. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Si no hubiera existido Makoto, ¿acaso ya no nos habríamos casado hace mucho tiempo? Pronto, una llamada telefónica me arrastró de vuelta a la realidad. Era Makoto, como era de esperar. Se había vuelto a caer en casa. Las cejas de Lucía se fruncieron al instante mientras respondía con ansiedad: no te muevas, iré enseguida. Después de colgar, me soltó de inmediato y dijo: Makoto se cayó en casa. Iré a verlo y volveré enseguida. Espérame. Le agarré el brazo y pregunté: ¿tienes sirvientes y un mayordomo en casa? Ellos pueden llamar a una ambulancia. ¿Por qué tiene que ser necesariamente tú? La expresión de Lucía se ensombreció. Jorge, no causes problemas. Ellos no pueden cuidarlo bien. Antes de que pudiera decir nada más, Lucía se zafó de mi mano y salió corriendo del hospital. Al ver su figura alejándose, mis ojos volvieron a arder de dolor. ¿Tanta gente? ¿Acaso ninguno de ellos podía cuidarlo tan bien como tú sola? Lucía, ¿cuántas excusas como esta vas a seguir encontrando? Pasó bastante tiempo antes de que por fin lograra reprimir el caos en mi corazón y regresara a la sala. Mi madre ya había despertado. Después de hablar un rato con ella y calmarme, le dije: mamá, después de que te den de alta, mudémonos a otra ciudad y vivamos allí juntos. Mi madre me miró confundida. ¿Por qué mudarnos? ¿No te vas a casar con Lucía? Conteniendo la acidez que subía en mi pecho, dije: la persona con la que se va a casar no soy yo. Mi madre notó el cambio en mis emociones y no insistió más. Sabía que no tomaría una decisión así a la ligera. Está bien, volveremos a Ciudad Naranja. Primero contactaré a tu abuelo. Asentí. No quiero que ella lo sepa. Una vez que termine de resolver las cosas aquí, regresaré a Ciudad Naranja. De acuerdo. Avisaré con antelación a Ciudad Naranja para que se preparen para recibirnos. Capítulo 2. Al principio, mis padres vinieron a vivir aquí porque yo trabajaba en esta ciudad. La familia entera se mudó para poder cuidarnos mutuamente, pero ahora que mi matrimonio con ella no podía continuar, querer regresar a nuestro hogar en Ciudad Naranja significaba, naturalmente, hacer algunos arreglos primero. Cuando allí supieron que iba a volver, todos se alegraron mucho. Después de todo, los negocios y el patrimonio de la familia Wang estaban todos en Ciudad Naranja. Cuando mi madre fue dada de alta y regresó a casa, vio que mi padre y mi hermana estaban bien, sanos y salvos en casa. Mis ojos se humedecieron al instante. Por suerte, había completado esas misiones crueles y obtenido la oportunidad del sistema para curarlos por completo. Si a ellos les hubiera pasado algo, de verdad me habría arrepentido. Habría odiado mi propia estupidez, pero para asegurarme de que no volvieran a resultar heridos, aún así propuse que regresaran primero a Ciudad Naranja. Papá, mamá, vuelvan primero para organizar todo. Yo regresaré después. Mis padres siempre me escuchaban y dijeron: entonces mañana iremos tu madre y yo a despedirnos de los viejos amigos de aquí.
Mi hermana preguntó, confundida. Hermano, si volvemos a Ciudad Naranja, ¿Lucía también irá? Apreté la palma de la mano y, acariciándole la cabeza, le dije, solo volveremos nosotros. Mi hermana pareció darse cuenta de algo y volvió a preguntarme, ¿ya no quieres a Lucía? Pero ustedes iban a casarse. Esa frase golpeó de lleno mi corazón. Sí, nos habíamos amado durante tantos años, desde que nos conocimos hasta estar a punto de casarnos. Habían pasado exactamente 5 años. Cada pequeño recuerdo de esos 5 años emergió de golpe. La memoria es un arma de doble filo. Cuanto más hermosa fue el pasado, más cruel resulta la verdad. Reprimí las emociones en el fondo de mi corazón y le dije a mi hermana, Lucía pertenece a este lugar, y nuestro hogar original no está aquí. No le digas a nadie que nos vamos. Mi hermana asintió obedientemente. De acuerdo, no se lo diré a nadie. Apenas terminó de hablar, Lucía empujó la puerta y entró. ¿No decírselo a quién? ¿De qué estabas hablando, Lily? Mi hermana me miró instintivamente y dijo, anteayer regué demasiado y ahogué las flores de mamá. Le pedí a mi hermano que no se lo dijera a los demás. Lucía no sospechó nada y dijo, ¿con qué era eso? No pasa nada. Yo también te ayudaré a guardar el secreto. Mi hermana, entendiendo la situación, se fue. Lucía cerró la puerta y se acercó a mí. ¿Por qué no me avisaste cuando mi tía fue dada de alta? Habría sido más cómodo si yo iba a recogerlos. No era que no hubiera llamado. Llamé muchas veces y ella no contestó ni una sola. Como el ingreso al hospital lo había gestionado Lucía, la llamé una y otra vez para preguntarle por el tema de las facturas. Pero la persona que finalmente atendió el teléfono fue Makoto. ¿Buscas a Lucía? Lo siento, está a mi lado dormida. Aunque ya sabía que probablemente estaban juntos, al oírlo mi corazón igual se contrajo de dolor. Lucía me cuidó toda la noche. Está muy cansada. Ahora mismo está durmiendo abrazada a mí. La mano con la que sostenía el teléfono no dejaba de temblar, pero aún así contuve mis emociones. Entonces moléstese en despertarla. Tengo algo importante que decirle. Makoto se negó directamente. Eso no puede ser. Lucía está realmente agotada. No se la puede despertar. Ahora duerme profundamente. Si no me crees, te envío un video. Sin esperar a que yo respondiera, Makoto colgó y me envió un video. En él, Lucía estaba acostada en la cama de Makoto, sin el abrigo, vistiendo solo la ropa interior que llevaba debajo. En el momento en que vi el video, mi corazón fue atravesado de golpe. No podía respirar. Apagué el teléfono y corrí al hueco de la escalera. Aguanté durante mucho tiempo la acidez que me inundaba por dentro hasta que por fin logré calmarme. Y aún así, hasta ahora, esa sensación de dolor en el corazón no se ha disipado. Jorge, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué siento que estás un poco distraído?, preguntó Lucía. Reaccioné de inmediato. Aparté la mirada y dije, nada, solo no he descansado bien. ¿Será que esta misión te dejó demasiado cansado? Lucía se acercó para abrazarme, pero yo, como por reflejo, la empujé. ¿Cómo podía decir eso tan a la ligera, cuando todo el daño había sido causado precisamente por su permisividad? ¿Cómo podía hablar de heridas tan brutales con tanta ligereza? Apreté con fuerza la palma de mi mano y, mirándola, le dije, ¿sabes cómo muere al final cada personaje secundario masculino cruel? Lucía se quedó paralizada al instante. Claro que lo sabía, era la dueña de una productora cinematográfica. Había leído incontables guiones. No podía no saber lo trágicamente que morían los villanos secundarios. Lucía me miró con dolor y dijo, no te preocupes, no deberías volver a pasar por eso. Protegeré bien a cada uno de ustedes. ¿De verdad me protegerás a mí? Sí, lo juro. Entonces, ¿y Makoto? ¿También lo protegerás igual que a mí? Capítulo 3. Lucía se quedó rígida al instante, con una expresión incómoda en el rostro. Sobre el tema de Makoto, yo ya había discutido con ella antes. En aquel entonces, Lucía me dijo que Makoto era solo el hermano menor del vecindario, que habían crecido juntos, y que además él se había lesionado por culpa de ella, que cuando compensara el error que había causado, la familia Ito se lo llevaría lejos. Lucía decía que no sentía amor por Makoto, que todo era solo culpa y el cuidado de una hermana mayor hacia el chico de al lado, pero su cuidado ya había sobrepasado el afecto familiar, incluso el amor, y aún así ella se negaba rotundamente a admitirlo. Lucía frunció el ceño y dijo, con lo de Makoto no volverá a haber problemas. Hablaré claramente con la familia Ito y lo enviarán lejos de inmediato. En estos últimos días, solo complácelo un poco. Después, ya no volverá a molestarnos. Si hubiera sido antes, quizá de verdad le habría creído, pero ahora, ya no. Justo cuando estábamos en un punto muerto,
El mayordomo llamó por teléfono. Señorita Liu. El señorito se quedó encerrado accidentalmente en el dormitorio que comparte con el señor Wang. Ese era el dormitorio matrimonial de Lucía Liu y mío. ¿Qué hacía él allí? ¿Qué ha pasado? Solo me ausenté unas horas, preguntó Lucía. La empleada explicó de inmediato. El señorito dijo que estaba de mal humor y bebió un poco. Dijo que subiría a dormir. Luego escuché ruidos de cosas rompiéndose arriba. Cuando quise abrir la puerta, descubrí que no se podía abrir. Al oír eso, Lucía respondió de inmediato. Vuelvo ahora mismo. En la habitación matrimonial había cosas que yo pensaba llevarme. La agarré del brazo. Ya que es nuestro dormitorio, yo también tengo que volver. Pero hacía apenas un momento yo estaba consumido por los celos hacia Makoto. Si volvía ahora y veía el desastre, sin duda no acabaría bien. Si volvemos ahora, seguro estará todo hecho un caos. Déjame ocuparme primero y luego te avisaré para que regreses. La criada había dicho que escuchó cosas rompiéndose arriba, es decir, que estaba causando problemas en nuestro dormitorio. Lucía, ¿otra vez intentas encubrir a Makoto? Lucía me dejó atrás y se fue, pero esta vez yo quería ver con mis propios ojos cómo pensaba consolar a Makoto. Me cambié de ropa y salí de inmediato hacia la villa que compartíamos. Cuando llegué, salvo la sala de estar, todo estaba patas arriba. En las escaleras había cosas tiradas por todas partes, y todas esas cosas eran mías. Makoto las había arrojado absolutamente todas. Reprimí la furia que me hervía por dentro y me acerqué a la puerta del dormitorio. Pero entonces vi una escena que me dejó atónito. Lucía sostenía a Makoto, completamente borracho, y lo consolaba en voz baja. Makoto, no hagas más escándalo. Si estás borracho, descansa bien. Makoto, tan ebrio que apenas era consciente, yacía en sus brazos. Alzó la mano y acarició su rostro. Lucía, de verdad me gustas muchísimo. Me gustas tanto. Entre lágrimas y risas, haciendo un escándalo de borracho, balbuceó. Lucía, lo siento, sé que no soy digno de ti, pero no puedo controlarme. Al ver lo mal que estaba Makoto, Lucía le dio suaves palmadas en la espalda y lo calmó con voz delicada. Esos gestos íntimos, ese tono tierno, eran, sin lugar a dudas, comportamientos propios de una pareja. La mirada de Makoto se desvió de pronto y me vio fuera de la puerta. De inmediato giró la cabeza hacia Lucía y, con ambas manos, le sostuvo el rostro. Lucía, ¿esto es un sueño? Sé que debe ser un sueño, bésame. Sí. De verdad te amo muchísimo. Compláceme solo esta vez, ¿de acuerdo? Makoto lloraba desconsoladamente, sin esperar a que ella respondiera. Se inclinó directamente hacia ella, abrazó a Lucía y la besó con fuerza, y lo que me dejó completamente atónito fue que ella no lo apartó. Lucía respondió al beso de Makoto con suavidad, devolviéndoselo con ternura, hasta que Makoto se quedó dormido. Yo, de pie fuera de la puerta, sentí que mi mente se quedaba completamente en blanco. Todo a mi alrededor perdió el sonido. Presencié todo el proceso. La sangre de todo mi cuerpo parecía haber sido drenada. Ni siquiera sentía las piernas. Solo cuando Makoto se durmió en sus brazos. Lucía habló en voz baja. Makoto, lo siento, solo puedo satisfacerte en los sueños. No podía comprender a ese par de locos completamente desequilibrados. Lo único que sentía eran náuseas. Al ver la habitación destrozada, Lucía decidió que el mayordomo cargara a Makoto y lo llevara a una habitación del piso de abajo para que descansara. Yo me di la vuelta, bajé corriendo las escaleras y salí de la villa, quedándome largo rato de pie afuera. Sentía el pecho como si algo lo oprimiera con fuerza, sin poder subir ni bajar. Una sensación de incomodidad y acidez insoportable. Una hora después regresé a la villa. La habitación aún no había sido recogida. Todo era un completo desastre. Las fotos de boda de Lucía y mías habían sido destrozadas. En cada una de ellas, mi rostro estaba tachado con una enorme cruz. Todos los regalos que Lucía me había dado estaban tirados en el suelo, cortados y destrozados con tijeras. Incluso nuestros anillos de pareja habían sido aplastados y deformados por Makoto con un martillo. Al mirar el caos que llenaba la habitación, la mano que tenía apretada se aflojó de repente. De pronto, ya no me sentía tan triste, porque, de todos modos, yo ya pensaba irme, y nada de lo que pertenecía a Lucía y a mí tenía intención de llevármelo. Abrí la caja fuerte y tomé una sola cosa, aquello que más quería llevarme. Justo cuando me disponía a bajar, Makoto apareció en la puerta, con un golpe seco. Se arrodilló frente a mí y dijo, lo siento, estaba borracho hace un momento, de verdad no fue a propósito. Todo es culpa mía. Arruiné su dormitorio matrimonial, todo es culpa mía. Después de decir eso, empezó a darse bofetadas a sí mismo.
golpeándose con fuerza una y otra vez. No lo detuve, porque en el fondo sabía que se lo merecía. Al oír el ruido, Lucía corrió desde afuera. De un tirón levantó a Makoto y lo protegió detrás de ella, diciendo: Jorge, Makoto no lo hizo a propósito. ¿Cómo puedes forzarlo así? Capítulo 4. Estaba tan enfadado que casi me reí de pura rabia. Yo, claramente, no había hecho absolutamente nada. Detrás de ti hay cámaras de seguridad. Desde el principio hasta el final no he dicho ni una sola palabra. Fue él quien se arrodilló a disculparse por su cuenta. Al ver eso, Makoto volvió a pedirme perdón. Lo siento, de verdad estaba borracho hace un momento. Sentí que había alguien malo persiguiéndome, así que empecé a lanzar cosas para golpearlo. Al final pensé que lo había derribado y lo presioné contra el suelo para pegarle. En ese momento no estaba consciente, no sabía lo que estaba haciendo ni qué cosas hice realmente, de verdad no lo sé. Makoto miró el dormitorio matrimonial hecho un desastre. Todo aquello había sido provocado deliberadamente por su borrachera, solo para arruinar mi boda con Lucía. Las 3 oportunidades que Lucía le había prometido ya se habían agotado, pero él no quería rendirse. Por eso diseñó toda esta escena, hizo que los sirvientes nos avisaran a propósito. Me besó a Lucía delante de mí. Incluso el hecho de que yo escuchara la verdad fue algo que él planeó, pagando dinero a los amigos de Lucía. Makoto no creía que, una vez que yo supiera toda la verdad y viera cómo se besaban, pudiera seguir aguantándolo. Con expresión agraviada, Makoto miró a Lucía y dijo: Lucía, de verdad lo siento, no fue mi intención destruir vuestro dormitorio matrimonial. Yo no hice nada más excesivo, ¿verdad? Si había hecho algo más o no, los 3 lo sabíamos perfectamente. Pero los 2 guardaron un silencio tácito. Aquello me resultó repugnante hasta el extremo. Mirando a Makoto, que seguía actuando, le respondí con furia: ¿de verdad no sabes lo que hiciste? Puedo llamar a la policía y dejar que vengan a decírtelo ellos. Makoto negó con la cabeza, fingiendo agravio. Lo siento, Lucía, de verdad no sé qué más hice. Saqué el teléfono. Entonces dejaré que la policía te lo explique. Entrar ilegalmente en el dormitorio principal de otra persona y destrozar una habitación entera, ellos te calcularán exactamente cuánto vale todo esto. En cuanto a qué más hiciste, no lo sé ni quiero saberlo. Lucía me detuvo de inmediato. Makoto ya dijo que estaba borracho. No fue a propósito. ¿Para qué llamar a la policía? No seas tan agresivo. Cuando una persona se queda sin palabras, de verdad puede llegar a reírse. Me zafé de ella y grité: tiene 25 años, no 15. A los 15 consentiste que persiguiera el amor sin límites, pero a los 25 debe pagar por sus errores. Esa frase dejó a Lucía completamente paralizada. ¿Acaso Jorge ya lo sabía todo? Sus padres no están a su lado. Yo soy su tutora. Yo asumiré la responsabilidad. No esperaba que Lucía siguiera queriendo cargar con todo por Makoto. Lo que destrozó fue nuestro dormitorio matrimonial. Lo que rayó fueron nuestras fotos de boda. Lo que destruyó fue todo lo nuestro. ¿También vas a asumir todo eso? La mirada de Lucía fue firme. Sí, yo me encargo. Volveré a decorar el dormitorio matrimonial. Volveremos a hacer las fotos de boda. Te compraré todo nuevo. Las cosas rotas pueden comprarse de nuevo, pero los sentimientos rotos no se pueden reparar. Y no hay nada que pueda sustituir un pasado destrozado y caótico. Como ahora mismo, este dormitorio hecho un desastre. Este caos absoluto. Ya no lo quería. ¿Y si yo no estoy de acuerdo? Al verme dispuesto a llamar a la policía, Makoto volvió a arrodillarse de golpe. De verdad lo siento. Si alguien tiene la culpa, échamela a mí. Yo lo compensaré todo. Yo. Antes de terminar la frase, cayó al suelo convulsionando, temblando sin parar, con espuma saliéndole por la boca. Al ver que Makoto enfermaba, Lucía me golpeó con fuerza la mano, haciendo que el teléfono saliera volando. Perdí el equilibrio y caí al suelo sin poder reaccionar. Cuando recobré el sentido, un dolor punzante me atravesó la palma de la mano. Había caído sobre un trozo de vidrio roto. El dolor era tan intenso que me hizo sudar frío, pero lo que escuché fue el grito furioso de Lucía. Ya te dije que Makoto no lo hizo a propósito, y aún así sigues estimulándolo. ¿No es solo un dormitorio matrimonial nuevo? Cuando se recupere, lo volveré a arreglar. Lucía no prestó la menor atención a mi rostro enrojecido por el dolor. En cambio, ordenó al mayordomo que cargara a Makoto y salió corriendo por la puerta. Al ver de nuevo su figura marchándose apresurada, mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Ya no sabía cuántas veces me había dejado atrás así, comparado con todas las escenas que ella había interpretado por Makoto. Cualquiera de mis heridas no valía nada, soportando el dolor que me atravesaba.
Me levanté del suelo, apreté los dientes y saqué el vidrio incrustado en la palma, arrojándolo al suelo. Todo lo que me resultaba tan familiar en esta villa, este dormitorio matrimonial, no quería nada de eso. Aunque me lo volvieran a arreglar mejor, no volvería atrás. Después de hacer un vendaje rápido, tomé mis cosas y me dispuse a irme. Una sirvienta me detuvo. Señor Wang, ¿a dónde va usted? Roma era la cámara móvil de Makoto. Cada uno de mis movimientos se lo comunicaba a él. ¿A dónde voy? Tengo que pedirte permiso. Creo que ya has trabajado suficiente tiempo aquí. Puedes volver a casa. El rostro de Roma se llenó de pánico al instante. No era eso lo que quería decir. Yo, mayordomo, liquídele el salario. Sin darle oportunidad de explicarse, la eché directamente de la casa. Capítulo 5. Cuando regresé a la casa donde vivían mis padres, ellos ya habían terminado de empacar. Jorge, mañana nos iremos. Volveremos primero para organizar todo. Regresa lo antes posible, dijo mi padre. De acuerdo. Estos días también arreglaré mis propios asuntos, respondí. Mi hermana vio la venda en mi mano. Hermano, ¿qué te pasó en la mano? ¿Por qué no fue Lucía quien te trajo de vuelta? Entonces mi madre se dio cuenta de la herida. ¿Qué ocurrió? Levanté la mano y sonreí. No es nada. Me corté sin querer cuando estaba limpiando unas cosas. Justo entonces llamó una amiga de mi madre. Así que ella entró a la habitación para atender la llamada. Me agaché frente a mi hermana y le dije en voz baja. Sé que te gusta mucho Lucía, pero a partir de ahora Lucía no puede seguir relacionándose con nosotros. ¿Lo entiendes? Mi hermana por fin comprendió lo que había dicho antes. La vi muy triste, aunque no lo expresó abiertamente. Entonces, cuando nos vayamos, no hace falta despedirnos de ella, ¿verdad? Le acaricié la cabeza. Hay personas a las que no hace falta despedir. Lo entiendo, hermano, dijo ella, y no volvió a hablar. Solo me abrazó con fuerza. Al día siguiente llevé a mis padres al aeropuerto. Al regresar a casa, vi a Lucía en la puerta. Parecía haber olvidado por completo lo ocurrido el día anterior. Se acercó y tomó mi mano. Vamos a rehacer las fotos de boda, ¿te parece? O también podemos volver a revelar las fotos anteriores. Solo que llevará un poco más de tiempo. Esquivé su mano con disimulo y no abrí la puerta, temiendo que descubriera que mis padres ya se habían ido. Me quedé en la entrada y respondí con frialdad. Como quieras, no es la primera vez que se pospone. Una más no hace diferencia. La boda que debía haberse celebrado hace 2 años se había retrasado hasta ahora por las intrigas y trampas de Makoto, y Lucía había permitido que Makoto actuara a su antojo, consintiendo su comportamiento a mis espaldas. Mi tono distante la hizo sentirse algo desanimada. ¿Sigues enfadado? Ese día sí fue él quien destrozó todo, pero estaba borracho. Te compraré todo nuevo. Vamos, te llevaré ahora mismo a comprarlo otra vez. Lo que te guste, te lo compraré. Me tomó de la mano y me llevó escaleras abajo hasta una tienda con vitrinas. Pero yo ya había perdido todo interés. Hay cosas que, por mucho que las vuelvas a comprar nuevas o intentes repararlas, ya han perdido su significado original. Los sentimientos que las unían también han cambiado por completo. No hay forma de volver atrás. Saquen todo lo mejor y más caro que tengan, dijo Lucía. El dependiente sacó de inmediato lo mejor y más caro para que yo probara. La gente que pasaba miraba con envidia. La señorita Liu realmente ama al señor Wang. Siempre le da lo mejor y lo más caro. Sí, dicen que cada vez que él se siente mal o enfermo, es la señorita Liu quien se queda a su lado. Nadie lo ama como ella. Si alguien me amara así, moriría sin arrepentimientos. Al escuchar esos halagos, solo sentí ironía. Me parecían extremadamente ridículos. Si de verdad amas a alguien, ¿cómo no mantener distancia con los demás? ¿Cómo permitir que otra persona lo lastime? ¿Cómo besar a otro sin el menor reparo? Sabía que en un rato esas personas tomarían fotos y las subirían a Weibo, y que Makoto, obsesionado con nosotros, sin duda las vería. Así que tomé los relojes y me los probé uno por uno. Todos eran buenos, pero no me quedé con ninguno. Seguí siendo exigente, hasta que el teléfono de Lucía Liu sonó, como era de esperar. Era Makoto. Había visto las fotos en internet. Lucía, ¿dónde estás? Quiero elegir un traje para el próximo banquete. ¿Puedes venir a acompañarme? Por lo ocurrido la vez pasada, sintiéndose muy culpable con Jorge, Lucía lo rechazó por primera vez. Lo siento, ahora no puedo. Haré que Su Tintín vaya contigo. Su Tintín, la mejor amiga de Lucía, la persona que conocía todo su plan, y que además tenía interés en Makoto. Fue ella quien, en su momento, sacó información de la boca de Lucía en la sala del hospital. Makoto se negó de inmediato.
Ella no tiene tiempo. Cuando vine ya pregunté, ¿ahora mismo estás con Jorge? Lucía me miró. Yo estaba probándome un anillo. Y respondió con un sí. Lo del dormitorio, estoy acompañándolo un rato. Al confirmar que estaba con Jorge, Makoto apretó los puños de rabia, pero aún así dijo con voz agraviada, entonces acompáñalo, solo que, si me da una crisis estando solo, no sé qué hacer. Antes de que Lucía pudiera responder, por el teléfono se oyó el sonido de un móvil cayendo al suelo. Luego habló una voz desconocida. ¿Eres amigo del dueño de este teléfono? Acaba de desmayarse. Estamos en la tienda Ballena Azul. El corazón de Lucía dio un vuelco. Iré ahora mismo, por favor. Ayúdeme a vigilarlo. Ni siquiera me dio una explicación. Una vez más me dejó plantado frente al mostrador para ir en busca de Makoto. Mirando su figura alejarse, dejé los objetos que tenía en la mano. No quiero nada de esto. Aquí casi todo estaba ya arreglado. Compré el billete de avión para mañana. Mañana, me iré de aquí. Capítulo 6. Cuando Makoto despertó, escuchó a Lucía hablando por teléfono con sus padres, diciendo que planeaba enviarlo lejos. Al instante apretó los puños y se puso en contacto de inmediato con las mismas personas que antes lo habían ayudado a planear los accidentes. Esta vez necesito que diseñen que la hermana de Jorge sea atropellada y salga volando, con tal de que no muera. Hagan lo que quieran. Pero la otra parte le respondió muy pronto. Los padres y la hermana de Jorge ya se han ido de aquí. Ya no tiene familiares en esta ciudad. Makoto no podía creerlo. ¿Cómo que se fueron? ¿Cuándo vuelven? Se dice que salieron de viaje por un mes. Todavía no se sabe cuándo regresarán. ¿Un mes entero de viaje? ¿Entonces no asistirían a la boda de Lucía y Jorge? ¿Y ahora cómo iba a actuar contra la gente que lo rodeaba? ¿Cómo iba a retrasar su boda? Makoto golpeó la cama con rabia. Si no podía tocar a su familia, entonces iría directamente contra Jorge. Lo mejor sería que Jorge Wang no regresara jamás, que quedara atrapado para siempre en el mundo del sistema. Así, él podría quedarse con Lucía. Makoto me envió un mensaje. Señor Wang, quiero disculparme contigo en persona. No sabía qué truco estaba planeando, así que lo ignoré. Cuando Lucía entró a la habitación, Makoto puso cara de agraviado. Quiero disculparme cara a cara con el señor Wang. ¿Podrías pedirle que salga? Lucía creyó que Makoto realmente quería disculparse y me llamó, justo cuando yo estaba en la empresa haciendo el traspaso de trabajo. Los tres estábamos de pie frente al edificio de mi compañía cuando Makoto se acercó de inmediato a pedirme disculpas. Al día siguiente ya me iría. No tenía ganas de decir nada. Me limité a escucharlo en silencio y luego me di la vuelta para subir. Al ver que no le hacía caso, Makoto volvió a fingir estar herido. Parece que el señor Wang todavía sigue enfadado. Lucía se adelantó y me sujetó del brazo. Makoto ha venido especialmente a disculparse contigo. ¿Por qué te comportas así? Solté la mano de Lucía y dije, ¿me sacaron expresamente de la empresa solo por él? Makoto se está disculpando de corazón. Hay que saber perdonar cuando se puede. No sigas dándole vueltas, dijo ella. ¿Darle vueltas? De verdad me dio risa de pura rabia. Yo no había dicho ni una sola palabra de reproche, y aún así me colgaban la etiqueta de quisquilloso. Entonces déjame decirte algo claro, jamás lo perdonaré. Eso te incluye a ti, Lucía. Esa parte no la dije en voz alta. Justo cuando terminé de hablar, un coche se abalanzó directamente hacia nosotros. El objetivo del vehículo era yo, dejarme lisiado de por vida, para que Lucía me abandonara. En el instante en que el coche se lanzó contra nosotros, Lucía reaccionó instintivamente. Abrazó a Makoto y se apartó. Y yo fui embestido de lleno, saliendo despedido y cayendo al suelo como una muñeca de trapo, tendido en un charco de sangre. Makoto, en cambio, quedó completamente ileso, protegido en los brazos de Lucía. Incluso al caer, no sufrió el menor daño. En el momento más crítico, Lucía volvió a elegir proteger a Makoto, no a mí. Lucía, las palabras que tú misma dijiste, no las cumpliste. En ese instante, mi corazón quedó completamente triturado, sin dejar ni rastro. El último vestigio de amor que sentía por Lucía se disipó entre la cortina de sangre. Todo mi cuerpo estaba destrozado por el dolor. En mis ojos llenos de sangre, el mundo se fue apagando poco a poco. Al ver mi estado miserable, Makoto curvó los labios en una sonrisa. Ese era exactamente el resultado que él deseaba. Cuando Lucía reaccionó por fin, Makoto fingió desmayarse de inmediato, aferrándose a ella con fuerza, sin soltarla. Al final, fueron los guardias de seguridad de la entrada quienes llamaron al 120 y me enviaron de urgencia al hospital. Capítulo 7. En medio del coma.
Yo no podía despertar, pero sí podía oír los sonidos a mi alrededor. A mi alrededor solo estaban las voces de los médicos intentando salvarme y el ruido constante de los distintos aparatos. Solo faltaba una cosa, la voz de Lucía. Tampoco estaba la voz de Makoto. Muy bien, incluso en ese momento, Lucía seguía yendo a cuidar a Makoto, que no tenía absolutamente nada. La presión arterial del paciente está cayendo bruscamente. Rápido, administren medicación. Las pupilas del paciente están a punto de dilatarse. Llamen al jefe de departamento. La voluntad de supervivencia del paciente es débil. Yo solo sentía cansancio y dolor. Solo quería dormir. Justo cuando estaba a punto de rendirme, el sistema me encontró. Anfitrión, todavía tienes puntos sin usar. Ahora puedes canjearlos para completar las misiones lo antes posible y regresar junto a mi familia y Lucía. Siempre había rendido de forma sobresaliente. Por eso el sistema me evaluó muy alto y me otorgó muchos puntos. Le respondí, pero estoy muy cansado, de verdad. Muy cansado. El sistema entendió que había perdido la voluntad de vivir y me animó. Piensa en tus padres, en tu hermana. Ellos todavía te están esperando en Ciudad Naranja. Eso es, papá, mamá, y mi hermana. De repente, ya no tuve sueño. Por favor, ayúdame a canjear los puntos restantes por una curación rápida. De acuerdo. Anfitrión, canje completado. Espero que en el futuro sepas quererte bien. Tras completar el canje, el sistema desapareció. Y en la mesa de operaciones mis constantes vitales comenzaron a recuperarse. La presión arterial del paciente está volviendo a la normalidad. Las pupilas han recuperado la respuesta. El ritmo cardíaco se ha estabilizado. Volví a la vida, salvo las heridas superficiales y los golpes. Todo lo demás se recuperó por completo. Los médicos pensaron que mi supervivencia era un milagro, pero solo yo sabía cuántos sufrimientos había acumulado para llegar hasta ahí. De vuelta en la habitación, no desperté hasta que pasó el efecto de la anestesia. No había nadie a mi lado. Solo una señora de la cama de al lado me ayudaba a vigilar el suero. Si no hubiera sido por el canje de puntos, ahora mismo debería ser mi funeral. Joven, por fin despertaste. ¿Cómo es que te atropellaron tan gravemente? ¿Dónde están tu familia y tu novia?, preguntó la señora. Forcé una pequeña sonrisa. Están fuera de la ciudad. ¿Y novia? No tengo. Justo en ese momento, Lucía empujó la puerta y entró. ¿Cómo que no tienes? Perdón, llegué tarde. Miré a la señora de la cama de al lado, y ella lo entendió al instante, guardando silencio. No es nada, dije. Estaba hablando de otra cosa con la señora. Lucía no sospechó nada. Mientras estés bien, todo está bien. Pensé que estarías muy grave, pero parece que no fue para tanto. Apreté con fuerza la manta, reprimiendo las emociones en mi interior, y le pregunté a Lucía con la mayor calma que pude. ¿Y Makoto? ¿Dónde se lastimó? ¿Se raspó un poco la piel? ¿O volvió a tener un ataque? Al ver mi expresión enfadada, Lucía pensó que todavía estaba molesto por lo de antes. Sé que estás enfadado, pero Makoto sí tiene secuelas por mi culpa. Para él tampoco es algo sin importancia. ¿Nada grave? Para ti, ¿caer en un charco de sangre tampoco es nada grave? Una amargura infinita brotó en mi corazón. ¿Para qué seguir preguntando? ¿Para qué insistir? En el momento en que yacía en el suelo, cubierto de sangre, viendo cómo Lucía se llevaba a Makoto en brazos, ya me había rendido por completo. Mañana es nuestra boda. Sigamos con el plan tal como está. Te buscaré al mejor maquillador para cubrir estas heridas, dijo Lucía. Las heridas del cuerpo pueden cubrirse con capas gruesas de maquillaje. ¿Y las del corazón? Conteniendo el dolor que me desgarraba por dentro, forcé una sonrisa. Está bien, entonces espérame. Lucía estaba a punto de decir algo cuando entró una llamada de Makoto. Al ver el nombre en la pantalla, aparté la mirada. Ve, aquí no necesito que nadie me cuide. Lucía realmente se levantó. Mañana todo estará bien. Te esperaré puntual. Escondí todas mis emociones. De acuerdo. Después de que Lucía se fue, ya no pude contener nada. Las emociones me invadieron como una marea desbordada. Las lágrimas y la tristeza me ahogaron por completo. Lucía, no llegarás a esperarme. A la mañana siguiente, apenas amaneció, tramité el alta médica. Regresé a casa, tomé el equipaje que ya tenía preparado desde hacía tiempo y fui directamente al aeropuerto. De pie en la sala de embarque, miré una última vez esta ciudad. Después de tantos años de vida aquí, no sentí ni un ápice de nostalgia. En el teléfono aún había mensajes de Lucía enviados por la mañana, preguntándome si ya había comido. Estábamos en el mismo hospital, y aún así nunca vino a verme, solo enviaba mensajes. Bloqueé sin dudarlo todos los medios de contacto de Lucía. Subí al avión y me fui de este lugar para siempre.
Pero antes de irme, aún tenía un gran regalo preparado para la boda de Lucía y Makoto. El mal que Makoto había hecho con sus propias manos, también debía pagarlo. Capítulo 8. Cuando ocurrió el accidente, Makoto se aferró con fuerza a Lucía y se desmayó en sus brazos. Al ver que tanta gente corría hacia Jorge y la multitud bloqueaba la vista, Lucía no pudo ver cuál era su estado. Al final, cuando oyó que alguien había llamado al 120, Lucía se llevó primero a Makoto. Esa fue la última cosa que hizo por Makoto Ito, asegurarse de que estuviera a salvo. Después de eso, dejaría que la familia Ito se lo llevara. Al despertar, Makoto le dijo a Lucía, no tienes que preocuparte, aunque pase algo. El señor Wang puede salvarse solo. Ya ha salvado a otras personas tantas veces. Y Lucía realmente creyó sus palabras. Después de todo, él había superado tantas situaciones antes. Esta vez tampoco debería pasar nada. Sin embargo, el hecho de que ella se hubiera llevado primero a Makoto parecía haber enfadado un poco a Jorge. Lucía se lo explicó a Jorge. Tras la explicación, el estado de ánimo de Jorge pareció calmarse, pero ella no notó lo extraño de su reacción. Acto seguido, le prometió de inmediato que, en cuanto saliera del hospital, se casarían enseguida, sin más retrasos. En ese momento, Jorge también le respondió con calma que iría al lugar de la boda. Solo entonces Lucía se quedó tranquila y salió de la habitación para regresar a preparar la boda. Al volver a la villa, dio instrucciones a los sirvientes. ¿Dónde está Roma? Que prepare rápido algo nutritivo y se lo lleve a Jorge. El mayordomo explicó enseguida. Roma ya fue despedida por el señor Wang. La nueva empleada llegará por la tarde. Lucía se quedó un poco sorprendida. Jorge Wang, antes, aunque los sirvientes cometieran errores, nunca se enfadaba. Que esta vez hubiera despedido personalmente a Roma significaba que, sin duda, Roma había hecho algo mal. Así que Lucía añadió, entonces que la nueva llegue lo antes posible. ¿La habitación ya está arreglada? El dormitorio principal ya se ha ordenado según las instrucciones del señor Wang. ¿Puede subir a verlo?, respondió el mayordomo. Lucía subió corriendo las escaleras y abrió la puerta del dormitorio. Al ver la habitación, se quedó inmóvil durante varios segundos. Todo el cuarto estaba completamente vacío. No había nada, aparte de algunos objetos suyos. Dentro no quedaba ni una sola pertenencia de Jorge. Lucía se quedó de pie en la puerta y, de repente, sintió una sensación de vacío, como si algo le faltara en el corazón. Llamó de inmediato al mayordomo, que subió enseguida. ¿Dónde están las cosas de esta habitación? ¿Cómo es posible que no haya ni una sola cosa de Jorge? El mayordomo explicó. ¿No lo recuerda? El señor Ito destrozó todo lo relacionado con el señor Wang. No quedó nada en buen estado. Makoto había destrozado las cosas con una precisión extrema, evitó por completo los objetos de Lucía y arruinó todo lo que pertenecía a Jorge. Cuando Jorge vio la habitación hecha un desastre, solo le dijo al mayordomo, retiren de aquí absolutamente todo lo que tenga que ver conmigo. Solo entonces Lucía reaccionó. En aquel momento, ella solo había pensado en llevar a Makoto al hospital y ni siquiera se fijó en cómo había quedado la habitación. Temiendo que luego necesitara buscar algo, grabé un video antes de limpiar. Échele un vistazo. No debería haberse tirado nada por error, dijo el mayordomo. Le entregó el teléfono a Lucía. En el video, el caos era total. Nada relacionado con Jorge se había salvado. Esos objetos destrozados la hicieron sentir de repente una punzada en los ojos, e incluso una opresión en el pecho. De pronto, empezó a comprender un poco la ira que Jorge había sentido entonces. Esta vez, Makoto realmente se había excedido. Ya no podía seguir quedándose. Lucía devolvió el teléfono al mayordomo. Volveré a arreglar el dormitorio matrimonial. Haz que lo coloquen todo exactamente como antes. Ve a la tienda de vestidos de novia. Recupera nuestros negativos. Vuelve a revelarlos y cuélgalos otra vez en su lugar. Todo lo que le compré a Jorge. La ropa. Cómpralo todo de nuevo. Quiero lo mejor. Antes de mañana. Quiero que este lugar vuelva a estar exactamente como antes. La carga de trabajo era enorme, pero el mayordomo no tuvo más remedio que asentir y aceptar. Y enseguida fue a encargarse de ello. Lucía miró la habitación ahora vacía y murmuró para sí misma. Jorge, cuando esta habitación nupcial vuelva a su estado original, aún podremos ser como antes. Sin perder un segundo, fue a encargar a la gente que organizara el lugar de la boda, con la intención de que su boda pudiera celebrarse según lo previsto al día siguiente. Después de terminar con todo, al día siguiente llamó a Jorge, pero descubrió que su teléfono ya no podía comunicarse. La primera vez que llamó, Lucía pensó que había escuchado mal, así que llamó por segunda vez.
pero nuevamente escuchó el aviso. El número que ha marcado ha sido dado de baja. Lucía se quedó atónita durante unos segundos. ¿Por qué habría sido dado de baja el número? ¿Acaso había cambiado de número y no había tenido tiempo de decírselo? Entonces abrió su chat de WeChat con Jorge y le envió un mensaje. Jorge, ¿cambiaste de número? Pero no esperaba que el mensaje no se enviara. En su lugar, apareció un signo de exclamación rojo con el aviso: no eres amigo de este usuario. Ese signo de exclamación rojo dejó a Lucía sorprendida durante varios segundos. Jorge realmente la había eliminado. Solo en ese momento Lucía pareció darse cuenta de que algo no iba bien. Así que revisó todos los medios de contacto relacionados con Jorge. El resultado fue que Jorge había eliminado y bloqueado todas sus formas de contacto. Lucía quedó completamente incomunicada con Jorge. Capítulo 9. Pero ayer, después de explicarle todo, él no se había enfadado. Entonces, ¿qué estaba pasando ahora? En el corazón de Lucía surgió de repente una sensación de inquietud. Sin dudarlo, se dirigió de inmediato al hospital. Durante el trayecto, Makoto no dejó de llamarla, pero Lucía no tenía ánimos para contestar y colgó directamente. Desde que Lucía se fue el día anterior, no había vuelto a aparecer. Ahora, además, no respondía a las llamadas, lo que hizo que Makoto se sintiera molesto. Al ver a Jorge tendido en un charco de sangre, Makoto pensó que, incluso si despertaba, o moriría o quedaría lisiado. De ese modo, la boda no podría celebrarse según lo previsto, y todo seguiría bajo su control. Pero cuando fue a ver a Jorge en secreto, descubrió algo completamente inesperado. Jorge no parecía tener absolutamente nada grave, aparte de algunas heridas superficiales. No mostraba ningún rastro de haber sido arrollado y lanzado por un coche. Con el corazón lleno de rencor, Makoto irrumpió una vez en mi habitación del hospital y me preguntó: ¿todavía no estás muerto? Al verlo, ya había adivinado todo. Respondí con calma: si tú no estás muerto, ¿cómo iba a morir yo? Si alguien tiene que morir primero, serías tú. ¿Has hecho tantas cosas malas? ¿Duermes tranquilo por las noches? Ante mi contraataque, Makoto se enfureció. ¿Y qué? Lucía seguirá poniéndose de mi lado. Haga lo que haga, ella siempre me elegirá a mí, incluso después de verte tirado en un charco de sangre. No estaba equivocado. Lucía siempre había sido así. En cualquier momento crítico, corría decididamente hacia Makoto. Apreté con fuerza la palma de la mano y dije: ¿lo que les pasó a mis padres y a mi hermana fue obra tuya? ¿Y Lucía sabía que había sido tú? Makoto soltó una risa fría. Por supuesto, te enteraste demasiado tarde. Lucía no te ama en absoluto. Si te amara, ¿cómo habría permitido que yo les hiciera tanto daño? Incluso este atropello lo hice yo. Solo quería que supieras claramente qué lugar ocupas en el corazón de Lucía. Makoto admitió todo lo que había hecho. Todas esas desgracias habían sido obra suya, y Lucía era quien lo encubría. Tantas heridas, tantas veces en las que sufrí tormentos en las misiones, eran recuerdos que aún no podía borrar. A veces, en plena noche, me despertaba sobresaltado por las pesadillas, pero para ellos, todo no era más que un juego cruel con la vida de otros. Al ver mi expresión sombría, Makoto siguió sonriendo. Si ya perdiste, vete, no sigas aferrándote a Lucía de forma tan patética. Reprimí la tormenta de emociones en mi interior y respondí con calma: de acuerdo, me retiro. La boda será pasado mañana. Ve tú. Creo que Lucía estará muy feliz. Ha hecho tanto por ti, nadie puede competir con tu lugar en su corazón. Ah, por cierto, la dirección es el Hotel Howard Johnson, primer piso. No olvides ir puntual. Makoto se mostró inmediatamente complacido. Más te vale saberlo. Hay que tener conciencia de uno mismo. Al fin y al cabo, nosotros crecimos juntos desde niños. Ya no quería escuchar nada más sobre ellos. Entonces, les deseo una feliz boda. Makoto se dio la vuelta y salió de la habitación. En el momento en que la puerta se cerró, detuve la grabación. Este video se lo confiaré a un amigo. Será el regalo que les enviaré a Lucía y a Makoto. Cuando Lucía llegó al hospital, descubrió que la habitación ya estaba vacía. Fue a preguntar a la enfermera. La enfermera la había visto antes. ¿No estaba ayer cuidando a otro paciente? Ya le dieron el alta. ¿No lo sabía?, dijo con tono tranquilo, aunque en su interior pensaba que la mujer frente a ella era claramente alguien que jugaba a dos bandas. Lucía se sobresaltó y agarró a la enfermera. ¿Cuándo le dieron el alta? ¿Por qué no me avisaron? La enfermera se soltó de su mano. Salió esta mañana. Estaba ocupada cuidando a otra persona. Claro que no iba a enterarse. Esas palabras golpearon de lleno a Lucía. Era cierto,
El día anterior apenas había pasado un momento allí antes de irse a cuidar a Makoto. Tal vez Jorge ya había salido del hospital y había vuelto a casa. Lucía corrió de regreso, pero en la casa solo encontró un montón de cosas nuevas que acababan de comprar. Jorge no estaba. ¿Habrá vuelto a casa de sus padres? Lucía se apresuró hacia donde vivían ellos, pero por más que llamó a la puerta y tocó el timbre, nadie salió a abrir. Intentó contactar a los padres de Jorge, solo para descubrir que también la habían bloqueado. Por los vecinos supo que los padres de Jorge ya se habían marchado de allí. Uno de ellos le dijo: su madre dijo que salieron de viaje por un tiempo. También se llevaron a la hermana. Esta mañana vi a Jorge salir con una maleta. Le pregunté a dónde iba y me dijo que se quedaría unos días en casa de un amigo. En el corazón de Lucía volvió a encenderse una chispa de esperanza. Quizás solo había ido a despejarse con algún amigo cercano. Tenía que ser así. Después de todo, ayer en el hospital Jorge le había prometido que iría a la boda. Si decía que iría, iría. Durante tantos años, Jorge siempre había cumplido sus promesas. Ahora solo tenía que restaurar el dormitorio matrimonial tal como estaba antes y celebrar la boda según lo planeado. Lucía se fue del lugar donde vivían los padres de Jorge y se dio la vuelta para seguir organizando la boda. Ella esperaría la aparición de Jorge en el lugar de la ceremonia, pero aún no sabía que Jorge no aparecería. Mañana, quienes aparecerían en el salón solo serían Makoto y el gran regalo que Jorge había preparado. Capítulo 10. Makoto no dejó de llamar a Lucía, pero ella no contestó ninguna de sus llamadas. Incluso activó el modo de no molestar específicamente para él. En ese momento, Lucía ya no tenía ánimo alguno para ocuparse de Makoto. Haber estado girando siempre a su alrededor también la había cansado. Si Makoto no hubiera tenido problemas una y otra vez, su boda con Jorge ya se habría celebrado hacía mucho tiempo. El dormitorio matrimonial había sido restaurado por completo a su estado original. Y todas las cosas de Jorge también habían sido colocadas de nuevo en su lugar. Lucía observó todo con satisfacción y sonrió, esperando simplemente la boda del día siguiente. Al día siguiente, la boda se celebró según lo previsto. Sin embargo, cuando ya había pasado la hora marcada, Jorge seguía sin aparecer. Lucía no lograba comunicarse con él y, tras varios intentos, consiguió contactar con uno de los amigos de Jorge. Preguntó con ansiedad: ¿Jorge está contigo? ¿Por qué todavía no ha venido al lugar de la boda? Al recibir la llamada de Lucía, David habló con un tono lleno de ira. Jorge ya se fue de aquí. Esta boda, celébrala con Makoto. Lucía se quedó paralizada durante varios segundos antes de responder. Eso es imposible. ¿Cómo va a irse? Me prometió que hoy vendría. David tenía ganas de gritarle. ¿De verdad no sabes por qué se fue? Piensa en todo lo que le hiciste a Jorge. Lucía se sintió culpable al instante, pero aún así no quiso creer que Jorge se hubiera ido. Él nunca miente. Si dijo que vendría hoy, vendrá. Aquello era tan absurdo que daba risa. David la reprendió con furia. ¿Cuántas veces engañaste tú a Jorge? ¿Por qué él no podría engañarte a ti ni una sola vez? Te lo digo claro, Jorge no va a volver jamás. Quédate atada a Makoto para siempre, dijo David antes de colgar furioso y bloquear a Lucía. ¿Cómo es posible? Jorge me prometió que vendría. ¿Por qué no aparece? ¿A dónde fue exactamente? Nadie le dio una respuesta. Lucía se quedó de pie en el lugar, completamente desorientada. En ese instante, por fin se dio cuenta de algo. Jorge ya se había ido de verdad. Justo entonces, Makoto apareció en el lugar vestido con un traje. Lucía, ya he llegado. Al verlo, todos los presentes se quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que el novio hubiera sido reemplazado? Lucía frunció el ceño al ver a Makoto y le preguntó con frialdad: ¿qué haces aquí? Makoto corrió hacia ella, intentando tomarla del brazo. Claro que vengo a casarme contigo. Lucía, no sabía por qué, pero al volver a oír a Makoto llamarla así, Lucía sintió una profunda repulsión. Le resultó desagradable y estridente. De un empujón lo apartó. Compórtate, no vuelvas a llamarme así. Además, esta es la boda de Jorge y mía. ¿Qué clase de escena estás montando? Lárgate ahora mismo. Makoto no esperaba que Lucía lo rechazara así y puso inmediatamente una expresión agraviada. Lucía, Jorge ya se fue. Cásate conmigo. Al saber que Jorge se había marchado, Lucía estaba irritada y no tenía ganas de discutir con él. Mi novio solo puede ser Jorge, nunca serás tú. Aún en ese momento, ella seguía pensando en Jorge. Lucía, ¿de verdad no eres capaz de ver con claridad tu propio corazón? Si no puedes verlo, entonces yo te ayudaré a verlo claro. Tú me amas. ¿Por qué te niegas a admitirlo?
Yo siempre te he considerado solo como el hermano menor del vecindario. Eres tú quien no ha dejado de acosarme. Makoto se dio la vuelta y proyectó en la pantalla gigante las fotos en las que Lucía y él se besaban, junto con imágenes de cada momento en el que ella lo había acompañado. Si no me amas, dijo Makoto, entonces dime, ¿por qué fuiste capaz de hacer todo esto por mí? La multitud estalló de inmediato en alboroto. Nadie esperaba que Lucía, que en apariencia parecía amar tanto a Jorge, en realidad favoreciera en secreto a otra persona. Al ver las fotos en la pantalla gigante, David se lanzó hacia adelante y le gritó furioso a Lucía, no mereces en absoluto el amor de Jorge, él te amó con todo su corazón, y tú le hiciste tantísimo daño. Que te haya dejado fue lo correcto. Una persona como tú nunca entenderá lo que es amar, ni es digna de ser amada. Aún siendo reprendida así, Lucía siguió preguntándole a David, tú sabes a dónde fue Jorge, ¿verdad? Dímelo. No te lo diré. El daño que le hiciste es tan profundo que deberías mirarlo tú misma con tus propios ojos. David reprodujo entonces un video en la pantalla gigante. Era el video de aquella noche en la que Makoto fue a buscar a Jorge. Las palabras que Makoto dijo en ese video hicieron que Lucía viera por completo su verdadero rostro. Makoto corrió enseguida hacia ella para suplicarle. Lucía, no es así. Esto es una trampa. Es una calumnia. No quiero volver a escuchar tus explicaciones, dijo Lucía con frialdad. Si Jorge no vuelve, haré que pagues un precio equivalente. Lucía le dio una patada directa a Makoto, tirándolo al suelo. Luego se dio la vuelta y salió del hotel. Ya que nadie quería decirle a dónde había ido Jorge, lo buscaría por su cuenta. Lucía usó todos sus medios y contactos. Y finalmente, unos días después, obtuvo noticias sobre Jorge. Resultó que su familia no había salido de viaje. Habían regresado a su ciudad natal, Ciudad Naranja. Solo entonces Lucía comprendió que, desde que la madre de Jorge despertó, ya estaban planeando marcharse. De pronto recordó las palabras que se dijeron aquel día en la sala del hospital. Tal vez, en ese momento, Jorge ya lo sabía todo. No podía imaginar cuán decepcionado debía de haberse sentido entonces. Ella le debía demasiado. Tenía que ir a Ciudad Naranja y traer de vuelta a Jorge. Capítulo 11. Cuando bajé del avión, no solo vinieron mis padres a recibirme, sino también mis abuelos maternos y paternos. Al verlos a todos, se me humedecieron los ojos al instante y corrí a abrazarlos uno por uno. Mi abuela también tenía los ojos brillantes. Sabía que yo estaba sufriendo, así que me dio unas suaves palmaditas en la espalda. Está bien, ahora que has vuelto, todo empieza de nuevo. Despídete por completo del pasado. Ciudad Naranja será tu nuevo punto de partida. Reprimí las emociones en mi pecho. Está bien, abuela. Mi abuelo se acercó sonriendo. Ahora que has vuelto, quédate en Ciudad Naranja y no te vayas más. Asentí. Esta vez que he vuelto, no pienso irme. Al fin y al cabo, este es el lugar al que pertenezco. Unos cargaban el equipaje, otros se ponían al día con las charlas. La familia entera estaba llena de vida y bullicio. Sentí una calidez profunda. Que la familia pudiera estar junta era mejor que cualquier otra cosa. Todo lo relacionado con el pasado, dejémoslo pasar, sellado, enterrado para siempre, sin volver a abrirlo. La familia Wang tenía cierta posición en Ciudad Naranja, aunque siempre había sido muy discreta, pero desde que regresé, los círculos sociales de Ciudad Naranja se revolucionaron. Se decía que el joven heredero de la familia Wang había vuelto, con buena familia y, además, apuesto. Por eso, mucha gente preguntaba por mí. Sin embargo, yo casi no salía. Así que pocos conocían mi verdadero aspecto. Además, acababa de pasar por una herida emocional profunda y no tenía ninguna intención de hablar de relaciones sentimentales. Así que se lo expliqué a mi padre. Papá, por ahora no quiero pensar en relaciones. Solo quiero buscar un trabajo y adaptarme poco a poco a la vida de aquí. Mi padre sabía que, después de tantos años con Lucía, no era posible salir de una relación de la noche a la mañana. El regreso ya era para despejarme. Y no quería que esas cosas me perturbaran. Iré a hablar con ellos. Nadie volverá a molestarte. Tú descansa y despeja la mente primero. La verdad es que, aunque saliera a divertirme, tampoco lograría estar tranquilo. Durante todos estos años, por perseguir a Lucía, había renunciado a demasiadas cosas. Quería encontrar un trabajo y empezar de cero. Desde ahora, vivir mi propia vida. Respeto tu decisión, dijo mi padre. Pero recuerda esto, pase lo que pase. Todos estaremos detrás de ti apoyándote. Mis padres siempre habían sido mi respaldo más firme. Aún así, elegí entrar a trabajar en una empresa ajena a la familia, para acumular experiencia,
Pasé la entrevista sin problemas y empecé desde lo más básico, familiarizándome poco a poco con el mundo laboral. Cada día entraba a las 9 y salía a las 5. Una mañana, salí con prisas y mi moto eléctrica chocó accidentalmente contra otro coche. El coche del otro lado era de alto valor, pero estaba a punto de llegar tarde. Y si llegaba tarde, me tocaría una reprimenda pública. Señorita, lo siento mucho, estoy a punto de llegar tarde al trabajo. ¿Podría dejarme un medio de contacto? Más tarde me comunicaré con usted para compensar los daños. El asistente de la otra parte no parecía creerme. ¿Y si te escapas luego? ¿Cómo vamos a encontrarte? En la urgencia, dejé mi documento de identidad como garantía y le mostré mi credencial laboral. Dejo esto aquí. Cuando salga del trabajo vendré a recogerlo y entonces pagaré la compensación. Dentro del coche, Ana no había dicho ni una palabra. Por el rabillo del ojo observaba al hombre frente a ella. ¿De verdad no la había reconocido? No, dijo el asistente. Hay que esperar ahora mismo a que venga la policía de tráfico. Parece que quieres huir. Miré de nuevo la hora. Suspiré. Aceptaría la multa. Entonces déjeme llamar a mi jefe para pedir medio día libre. Antes de que pudiera marcar, la persona dentro del coche habló, deteniéndolo todo. No hace falta. Ve primero a trabajar. Luego hablamos de la compensación. No esperaba que me dejara ir tan fácilmente. Tomé su contacto. Monté en la moto eléctrica y fui directo al trabajo. Llegué corriendo a la empresa. Aún así me cayó una buena reprimenda del gerente y me descontaron dinero. No pasa nada, me dije. Tengo una mentalidad fuerte. La próxima vez saldré antes. Me apresuré a terminar mis tareas, pensando en recuperar mi documento de identidad después del trabajo. Al salir, me puse en contacto con la otra parte. Hola, ¿quedamos en algún sitio para hablar de la compensación? Al recibir mi llamada, Ana reprimió la agitación en su interior. De acuerdo, te envío la dirección. Pero justo cuando salí del edificio de la empresa, una figura conocida apareció frente a mí. Era Lucía. Había venido hasta Ciudad Naranja. Al verme, se acercó de inmediato. Jorge, ¿puedes volver conmigo? Instintivamente me aparté. Nosotros ya hemos terminado. Lucía estaba visiblemente alterada. Durante estos días, para encontrar a Jorge, apenas había dormido. Se acercó y me agarró del brazo. No, ¿cómo que hemos terminado? Sabes que todavía me amas. Ya he restaurado el dormitorio matrimonial. También he vuelto a comprar todas tus cosas. Todo está como antes. Me zafé de su mano. Desde el momento en que dejé Ciudad Naranja, todo entre nosotros ya terminó. Aunque hayas repuesto todo, aunque lo hayas cambiado por cosas nuevas y lo hayas devuelto a como era antes, nosotros no podemos volver atrás. Todo se puede reparar, excepto los sentimientos. Capítulo 12. Lucía no quiso creerlo. Sé que esto lo dices por rabia. En el fondo no puedes olvidarme tan rápido. En el pasado me equivoqué. No manejé bien los límites con Makoto. A partir de ahora no volverá a pasar. ¿De qué servía decir eso ahora? El daño ya estaba hecho. Por muchas disculpas que hubiera, nada podía compensarlo. No quería seguir enredándome con ella allí. Llamé a los guardias de seguridad para que la detuvieran y me fui enseguida. Me alejé apresuradamente del lugar y no volví a aceptar a Lucía. No importa lo que ella hiciera, hay cosas que, por más que intentes repararlas, jamás pueden volver a ser como al principio. Lucía podía engañarse a sí misma, yo no. Fui a la dirección que aquella persona me había dado y pedí al conductor que me llevara. Para mi sorpresa, era un restaurante. No entendía por qué había elegido un restaurante como punto de encuentro. Hola, ya he llegado, pero no la veo fuera del restaurante. Estoy dentro. En cuanto entres me verás. Mesa número 17. Ana sostenía el teléfono y me observaba a través del ventanal, indicándome su ubicación. De acuerdo. Ahora voy. Prepare por favor las cosas. Entré de inmediato al restaurante y la vi enseguida. Me acerqué. Perdón por el retraso. ¿Cuánto debo pagar por la compensación? Dígamelo. Ana no sacó enseguida ninguna factura. Primero pidió al camarero que me sirviera un vaso de agua. Al verme con aspecto cansado, como alguien que acababa de salir del trabajo, dijo, descansa un poco, luego lo hablamos. Me sorprendió un poco. No parecía tener prisa, pero me preocupa hacerle perder el tiempo. Después de todo, por su coche y su forma de vestir, era evidente que tenía una posición alta. Gente así suele estar muy ocupada. Ana sonrió. No estoy ocupada. Además, ya es hora de salir del trabajo. Ahora el tiempo es mío. Me senté. Bebí un sorbo de agua y volví a preguntar por el importe de la compensación. Al verme tan apurado, Ana sintió un ligero pesar. Por fin se habían reencontrado, y aún así yo no la había reconocido. En realidad no es mucho dinero,
dijo. ¿Qué tal si el señor Wang me invita a una comida y lo damos por saldado? Me quedé algo sorprendido. El coste de reparación de ese coche no podía equivaler solo a una comida, pero pensándolo bien, comer tampoco era una pérdida. Está bien, entonces hoy usted elige qué comer. Pida lo que quiera. Ana sonrió. Entonces no seré tímida. Pidió algunos platos y luego me pasó el menú. Comimos mientras charlábamos de forma sencilla. Como no nos conocíamos, toda la conversación fue educada y medida. Tras terminar la comida, salimos del restaurante. Ana propuso llevarme de vuelta, pero rechacé la oferta. Gracias, tomaré un taxi. Entonces, hasta luego. Ana no insistió. Volverían a verse. No sabía si para entonces él la recordaría. Cuando iba en taxi de regreso a casa, vi a Lucía de pie frente a la entrada. No esperaba que hubiera averiguado dónde vivía. Cada vez que la veía, mis emociones eran complejas. Desde el dolor asfixiante del principio, hasta el cansancio y la renuncia final. No podía entenderlo ni aceptarlo. El amor que yo quería jamás debía ser así. Al verme regresar, Lucía se acercó de inmediato con un ramo de flores. Jorge, estas son margaritas, son tus favoritas. Se plantó delante de mí, buscando mi perdón. Pero esas heridas que desgarraban el corazón no podían compensarse con un ramo de flores. Tomé las flores de sus manos y las tiré directamente al cubo de basura de al lado. Ya no me gustan, vete. Eran flores que Lucía había elegido con cuidado, y yo las tiré sin dudar. Pero no importaba, comparado con lo que ella había hecho. Esto no era nada. Sé que sigues enfadado y lo dices a propósito. Entonces mañana traeré otras distintas. Me detuve en seco y respondí con rabia. No importa lo que traigas. Jamás volveremos al pasado. Yo te amé de verdad. Pero el Jorge de antes murió en cada una de las misiones crueles que ustedes organizaron. El yo de ahora no quiere tener nada que ver contigo, ni verte nunca más. Mi hermana salió corriendo de inmediato y se colocó delante de mí para protegerme. Mi hermano ya dijo que no quiere verte. Por favor, vete. Al ver a mi hermana, Lucía se llenó de culpa. Ella había permitido que Makoto atentara incluso contra una niña tan pequeña. Antes de que Lucía pudiera decir nada, mi hermana me agarró y entramos en casa, mientras la seguridad del complejo la sacaba de allí. Sin embargo, durante la semana siguiente, Lucía siguió enviando cosas sin rendirse. Cada vez, yo las tiraba a la basura delante de ella. Dijera lo que dijera, yo no respondía. La trataba como si fuera aire. Al final, opté por llamar a la policía. Los agentes se la llevaron para darle una advertencia, y solo entonces se calmó por un tiempo. Mi trabajo y mi vida volvieron por fin a la normalidad. Pero el primer día de regreso al trabajo, el gerente me entregó un documento. Dijo que ese contrato solo yo podía resolverlo. Cuando llevé el contrato al lugar indicado, descubrí que la otra parte era nada menos que Lucía. Capítulo 13. No esperaba que la persona con la que tenía que negociar la cooperación fuera precisamente Lucía. En ese instante, lo único que quería era darme la vuelta y marcharme. Al mismo tiempo, comprendí por fin lo que el gerente había dicho. Esta colaboración solo tú puedes cerrarla. Resultó que el gerente ya lo sabía desde el principio. Seguramente había sido Lucía quien señaló expresamente que quería que yo fuera a negociar con ella. Con los documentos en la mano, me giré y salí para llamar al gerente. Jefe, este proyecto no puedo negociarlo. Cambia a otra persona. El tamaño de ese proyecto el gerente lo tenía claro. Si se cerraba, yo ascendería sin problemas. ¿Cómo que no puedes? Otros pueden hacerlo y tú no. Si no lo cierras, no vuelvas, me gritó. El gerente me lanzó una buena bronca. Yo aguanté su mal genio y esperé a que terminara. De verdad no puedo negociarlo, ya que otros pueden hacerlo. Cambia a alguien que sí pueda. Pero la otra parte había dejado claro que solo quería que fuera yo. Y además había prometido al gerente que, si iba yo, el trato se cerraría seguro. No se puede cambiar. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. O negocias o te vas, dijo el gerente antes de colgar de golpe. Por el proyecto, el gerente decidió sacrificarme. Cuando vio que me iba, Lucía corrió hacia mí. Jorge, negocia este proyecto conmigo. Te garantizo el ascenso. Para intentar recuperarme, Lucía incluso trasladó parte de su negocio a Ciudad Naranja. Aprovechó sus recursos y contactos para encontrar la empresa en la que yo trabajaba y buscó activamente la cooperación. Su objetivo era claro, acercarse a mí. Después de todo, tras la última denuncia, la policía ya le había advertido que no podía acosarme. Di un paso atrás, marcando distancia. Lo siento, no me interesa ascender. Lucía sabía que yo acababa de volver y no lo tenía fácil, así que me recordó. Pero si no negocias conmigo y este proyecto fracasa,
te despedirán. Yo acababa de llegar a un nuevo lugar para empezar de nuevo. A sus ojos, debía necesitar mucho ese trabajo. Nunca pensé que un día Lucía usaría conmigo un método tan bajo. Que me despidan o no tiene nada que ver contigo. Haré que el gerente cambie a la persona que negocie contigo. La esquivé para irme, pero ella me agarró del brazo. Acabas de volver. ¿No necesitas conservar este trabajo? Antes, cuando estábamos allí, toda mi familia vivía de forma muy discreta. Mis padres casi no trabajaban. Era yo quien trabajaba. Muchos pensaban que yo mantenía a toda la familia. Ahora que habíamos vuelto, seguíamos viviendo de manera sencilla, como gente común. Lucía pensaba que yo necesitaba ese empleo y que debía tragar saliva para negociar con ella. Sí, necesito un trabajo, respondí, pero no necesito un trabajo como este. Intenté soltarme, pero Lucía me sujetó con fuerza. Si me perdonas, todo lo mío será tuyo. De pronto me reí. Resultó que, tras tantos años, Lucía siempre había creído que yo era una persona materialista. En ese instante confirmé que mi renuncia había sido la decisión correcta. No me conoces en absoluto, prefiero renunciar. La miré con una profunda decepción y me fui con absoluta determinación. De todos modos, me iban a regañar. Mejor escribir la carta de renuncia de una vez. Con la carta en la mano, fui a buscar al gerente. Tenía una cara horrible, pero no se atrevía a decirme nada. Al ver la carta, fue él quien se puso nervioso primero. Bueno, si no se cerró, no pasa nada. Cambiaré a otra persona para negociar. Pero yo insistí en renunciar. El gerente no se atrevía a aprobarlo. Lucía podía arruinarlo. No irás más. Concéntrate en tu trabajo. Dejemos esto así por ahora. No tuve más remedio que volver a trabajar. El gerente ya no volvió a asignarme contacto alguno con la empresa de Lucía. Lucía prometió que no volvería a hacerme pasar por situaciones incómodas y que me daría tiempo para calmarme. Yo le dije claramente que, pasara el tiempo que pasara, no cambiaría de opinión. Aún así, ella persistía. De vez en cuando, seguía teniendo tratos con mi empresa, creando oportunidades de contacto. Pensé que todo había quedado ahí, pero pocos días después, Makoto apareció. Entró en mi empresa como empleado nuevo y se convirtió en mi compañero de trabajo. El primer día, Makoto llevó regalos para todos, menos para mí. Se acercó y dijo con fingida disculpa, lo siento, no preparé uno para ti. Al volver a verlo, sentí que se me erizaba el cuero cabelludo. Donde estaba él, nunca había paz. Lo ignoré y seguí concentrado en mi trabajo. Él, en cambio, no me soltó. Jorge, haré que tampoco puedas quedarte en Ciudad Naranja. Le lancé una mirada fría. Entonces inténtalo. Al salir de la empresa después del trabajo, Lucía apareció en la entrada. Makoto corrió de inmediato hacia ella. Lucía lo esquivó y caminó directamente hacia mí. Ese día era mi cumpleaños. Jorge, feliz cumpleaños. ¿Cenamos juntos?, dijo. Makoto se adelantó enseguida. El tío Liu dijo que como es mi primera vez en Ciudad Naranja, me quede en tu casa. ¿Puedes llevarme contigo? ¿Esto era lo que ella llamaba haber cortado por completo con Makoto? No pude evitar sentirlo ridículo. Ya tengo planes, respondí. Al oírlo, el corazón de Lucía se hundió de golpe. ¿Con quién tenía planes Jorge? ¿A quién había citado? Por primera vez, Lucía sintió una verdadera sensación de crisis. ¿Con quién quedaste? Capítulo 14. ¿A quién he quedado? No tengo por qué decírtelo. Será mejor que te lleves a tu hermanito a casa cuanto antes. La esquivé y me dispuse a marcharme, pero Lucía no tenía intención de rendirse. Llevaba tanto tiempo en Ciudad Naranja y no había visto a Jorge relacionarse con nadie más. Esto tenía que ser solo una excusa para quitársela de encima. No malinterpretes, dijo. Yo no voy a ocuparme de él. Eso fue un encargo de nuestros padres. No tiene nada que ver conmigo. Los asuntos entre ustedes no tienen nada que ver conmigo. No necesitas explicarme nada. Mientras ellos dos forcejeaban, Makoto quedó a un lado. Volvió a acercarse y tomó el brazo de Lucía. Lucía, el tío Liu ya te lo dejó claro. Dijo que en Ciudad Naranja tú te encargarías de cuidarme. Makoto sabía que Lucía Liu estaba desesperada por deshacerse de él, así que le apretó el brazo con fuerza. Sin soltarlo, miré a esas dos personas frente a mí. En mi corazón ya no quedaban ni decepción ni tristeza. Solo esperaba que se quedaran atados el uno al otro para siempre. Pasé rápidamente entre ellos y me fui. Al verme marchar, Lucía intentó zafarse de Makoto, pero él seguía aferrándose con fuerza. Furiosa, Lucía le abrió los dedos a la fuerza. Makoto fue apartado bruscamente. Casi le rompe los dedos. Esta vez, Lucía no tuvo piedad con él. Cuando quiso ir tras de mí, yo ya había arrancado la moto y me había ido.
Makoto, aún sin rendirse, se acercó otra vez. Lucía, ¿no lo oíste? Ya tiene una cita. Jorge no te ama en absoluto. Dice que acaba de llegar a Ciudad Naranja y ya está con alguien más. Esas palabras no hicieron que Lucía renunciara a mí. Al contrario, solo despertaron aún más su deseo de saber quién era esa persona. Makoto volvió a agarrarla del brazo. Lucía, de verdad sé que me equivoqué. Perdóname. Sí. Solo yo soy quien te ama de verdad. Jorge no es digno de ti. Él. Esta vez Lucía no se ablandó, lo empujó directamente al suelo. No te acerques más a mí ni tampoco a Jorge. No voy a perdonarte. Búscate otro lugar para vivir. Mi casa no te da la bienvenida. Lucía salió de inmediato a buscarme. Quería averiguar a toda costa con quién me había citado. Cuando regresé a casa, mi familia ya tenía la cena preparada. Jorge, lávate las manos y ven a comer. Acabamos de terminar, dijo mamá. Dejé mis cosas enseguida, al ver los platos humeantes y fragantes. Las preocupaciones del día desaparecieron al instante. Mi hermana se acercó y me dio una cajita. Hermano, este es mi regalo para ti. Al abrirla, vi un par de guantes muy abrigados. Ahora hace frío. Cuando vayas en moto, con esto tus manos estarán bien calentitas. Mamá le acarició la cabeza. Usó su propio dinero de año nuevo. Me llevó con ella a elegirlos durante mucho rato. Me los puse de inmediato. Gracias. Lili, a mi hermano le encantan. Vengan a comer. Después de cenar, comeremos pastel. Había mucha gente ese día. Mis abuelos también habían venido. Mi abuela me preguntó, Jorge, ¿tienes pareja? Ellos no sabían nada de mis asuntos. Mis padres no habían contado nada. No. Al oír que no tenía pareja, a mi abuela se le iluminaron los ojos. La abuela conoce a una chica muy buena. ¿Qué te parece si pruebas una cita a ciegas? Me sorprendí un poco y estuve a punto de rechazarla, pero mi abuela suspiró. Sé que no está bien presionar para casarse, pero ya soy mayor y no puedo evitar preocuparme por ti. No solo mis abuelos. En realidad, mis padres también se habían preocupado alguna vez, aunque siempre respetaron mi decisión. Yo no quería relaciones y estaba centrado en el trabajo, pero tampoco quería ser tan egoísta. Está bien, entonces, abuela, puedes intentarlo. Si funciona o no, ya veremos. Al verme aceptar por fin, mi abuela sonrió de inmediato. Bien, bien. Ahora mismo hablaré con ellos y fijamos una fecha. Siempre estás demasiado centrado en el trabajo. También necesitas socializar un poco más. Aunque respondí que sí. Alguien que ha pasado por una herida emocional profunda no puede lanzarse a una nueva relación tan fácilmente. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo. El gerente me preguntó el motivo. Le dije que iba a una cita a ciegas y lo aprobó sin problemas. Llegué un poco antes de la hora acordada. Apenas me había sentado unos minutos, cuando Lucía apareció. Jorge, ven conmigo. Se acercó y me agarró. Me zafé de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Lucía no me soltó. Empecemos de nuevo. Sí, casémonos enseguida. Lo que quieras, te lo daré. Da igual con quien tengas una cita. Esa persona no es adecuada para ti. Solo yo lo soy. Nosotros somos los más compatibles. Así que sabía lo de la cita. Por eso había venido. Seguro que fue el gerente quien lo filtró. Lo diré por última vez, nosotros ya no tenemos ninguna posibilidad. Un sentimiento roto es como un vidrio que tú misma destrozaste con tus manos. Por mucho que intentes recomponerlo, las huellas del daño nunca desaparecerán. Capítulo 15. Lucía no soltó mi mano. Nos hemos amado durante tantos años. No hay nadie más adecuada para ti que yo. Ella pensaba así porque, antes, yo siempre la había perseguido, entregándolo todo sin quejarme, pero nadie, después de conocer toda la verdad, se queda esperando en el mismo lugar. Eso fue el pasado. El Jorge del pasado ya murió. El de ahora no es tan ciego. Sé perfectamente qué es lo que más me conviene, desde el momento en que supe toda la verdad. Tú también moriste en mi corazón. No me obligues a seguir odiándote. Lucía se negó rotundamente a soltarme. Sé que todo fue culpa mía. Aceptaré cualquier castigo que quieras imponerme. Al recordar cómo Makoto había dañado una y otra vez a mis padres y a mi hermana, y todo el sufrimiento que yo había soportado, el dolor volvió a brotar con fuerza en mi pecho. Ningún castigo puede compensar el dolor que sufrimos mi familia y yo. Jamás podrás entender lo que se siente morir una y otra vez en la desesperación. Suéltame. Lucía nunca antes había pensado en el dolor que Jorge había atravesado, pero al ver el sufrimiento en sus ojos en ese momento, por fin lo entendió. Resultó que ella le había causado tantísimo dolor. Lo siento, lo compensaré bien. Confía en mí, dijo. Llamé a un camarero. Este advirtió a Lucía. Señorita,
por favor suelte a este señor, o tendremos que llamar a la policía. Lucía no hizo caso. En ese instante, lo único que quería era recuperar a Jorge, incluso si eso significaba sufrir el mismo dolor que él. No puedo imaginar tu sufrimiento, pero sé que fue terrible. Yo también puedo pasar por lo mismo que tú pasaste. Tomé el vaso de agua de la mesa y se lo arrojé a la cara. Ni aunque lo vivieras 10 veces podrías compensarlo. Varios empleados nos separaron a la fuerza. Tomé mi abrigo y salí de inmediato. De frente, apareció Makoto. ¿Cómo era posible que estuviera allí? Trabajábamos en la misma empresa. Últimamente él mismo había hecho pública su relación con Lucía, así que no era extraño que se hubiera enterado por el gerente. Makoto me bloqueó el paso. Jorge, ¿qué tal te fue en la cita? Con esa cara que llevas, parece que no le gustaste a la otra persona. No. Mírate, ¿no eres un payaso? ¿Lucía ya no te quiere y ahora no encuentras a ninguna mujer? De una boca de perro no pueden salir palabras decentes. Saqué un billete de 100 y se lo metí en la mano a un cliente. Préstame tu café un momento. Tomé el café y se lo arrojé directamente a la cara a Makoto. En un instante, quedó empapado de arriba a abajo. Ahora mírate bien otra vez. Comparado contigo, ¿quién es el verdadero payaso? Makoto lanzó un grito agudo. Lucía. Jorge es una persona retorcida y malintencionada. Lucía no tenía ninguna intención de ocuparse de él, aunque había sido él quien le dijo que Jorge estaba allí para una cita. Intentó pasar rápidamente junto a Makoto, pero él la agarró con fuerza. Lucía, ¿puedes llevarme a casa a cambiarme de ropa? Jorge ya está teniendo citas. ¿Todavía no lo ves claro? Ya no te ama, ya tiene a alguien nuevo. Cállate, gritó Lucía. Jorge no es así. Si no fuera por ti, ya nos habríamos casado hace tiempo. Makoto se levantó de inmediato del suelo y sacó una foto para enseñársela. Mira, esta es una foto de él cenando con otra persona. En la foto aparecían Jorge y Ana comiendo juntos. Ellos no sabían que aquel día alguien los había fotografiado. Originalmente, los paparazzi querían publicarla, pero Ana pagó para silenciarlo todo. Makoto, sin embargo, había comprado una de esas fotos. Al ver la imagen, el corazón de Lucía fue atravesado por un dolor punzante. No podía ser verdad. No volveré a creer ni una sola palabra tuya, dijo, a menos que lo vea con mis propios ojos. No creeré nada de lo que digas. Arrojó la foto contra Makoto. Se zafó de él y salió corriendo de la cafetería para buscar a Jorge y aclararlo todo. Él la había amado tanto. Durante 5 años habían pasado juntos por tantas cosas. ¿Cómo iba a enamorarse de otra persona tan rápido? Era aún más imposible que aceptara una cita a ciegas tan a la ligera. Todo esto tenía que ser solo para alejarla. Por rabia, yo huí del lugar casi escapando. En cuanto a la cita, solo podía pedirle a mi abuela que se disculpara con la otra parte. El coche aún no había avanzado mucho cuando, en una esquina, otro vehículo me embistió, lanzándome junto con la moto por los aires. Por suerte, el conductor frenó de emergencia, pero por la inercia del impacto, aún así resulté herido. El conductor estaba aterrorizado. Lo siento, de verdad no tuve tiempo de frenar. Salió de repente. Ana frunció el ceño. Iba de camino a una cita que llevaba mucho tiempo esperando. Baja rápido y ocúpate de esto. Ya casi no llegamos a tiempo. Cuando el conductor bajó del coche y vio a la persona herida, descubrió que era el mismo hombre que ya se había cruzado con ellos antes, y se lo dijo enseguida a Ana. Al escucharlo, el corazón de Ana se apretó. Bajó del coche de inmediato y vio a Jorge tirado en el suelo, incapaz de incorporarse por el dolor. Se llenó de culpa al instante. Rápido, llévalo al hospital, ordenó al conductor. Y justo en ese momento, Lucía, que había salido corriendo tras ellos, vio con sus propios ojos cómo Jorge era atropellado. Cuando cruzó la calle para alcanzarlos, ellos ya se habían marchado. Lucía detuvo un taxi de inmediato. Rápido, siga al coche de delante. Capítulo 16. En un principio, Ana solo quería ir un poco más rápido para llegar a tiempo a la cita con Jorge. Jamás imaginó que acabaría atropellándolo. El corazón de Ana estaba lleno de culpa. Conduce más rápido. Y concéntrate, ordenó con voz tensa. Sí, Presidenta Su, contactaré de inmediato con el hospital para que preparen la recepción, respondió el conductor. Mientras aceleraba, el conductor llamó al hospital más cercano para que tuvieran todo listo. Llegaron a gran velocidad y llevaron a Jorge al interior. Háganle las pruebas de inmediato. Quiero asegurarme de que esté bien. En realidad, yo no tenía nada grave. Solo estaba algo mareado por el impacto. Ese mareo me dejó en un estado de semi-inconsciencia. En la camilla me quedé medio dormido y, una vez más,
Los recuerdos dolorosos del pasado volvieron a invadirme. Recuerdos tan intensos, y yo los había vivido 3 veces completas. Aquellos dolores desgarradores me envolvieron de nuevo. Algunas heridas grabadas en el corazón me hicieron gritar como si estuviera atrapado en una pesadilla, sobresaltándome y despertándome de golpe. Cuando abrí los ojos, ya estaba en la habitación del hospital. Ana estaba de pie a mi lado. Me quedé un poco confundido. ¿Por qué estaba ella aquí? Tú, al verme despertar. Ana se adelantó enseguida para explicarse. Antes fui yo quien te atropelló. Lo siento mucho. Yo. Así que había sido ella. Al verla tan arrepentida, hablé de inmediato. En realidad, yo también tuve parte de culpa. En ese momento iba con prisa. Ana parecía tranquila por fuera, pero por dentro estaba tan nerviosa que casi no podía respirar. ¿Cómo iba a estar bien? Si le faltara un solo cabello, me sentiría culpable toda la vida. Eso, claro, solo lo pensó para sí. No, fue culpa mía. Fui yo quien le pidió al conductor que acelerara. ¿Cómo te sientes ahora? Si te duele algo, llamaré al médico. Moví brazos y piernas. No pasa nada. Creo que por la tarde ya podré salir del hospital. Ana no se quedó tranquila. Quédate un poco más en observación. Me preocupa que haya secuelas. Si sientes cualquier molestia, dímelo enseguida. No me quedó más remedio que asentir. De acuerdo. Si me siento mal te avisaré. La vez anterior fui yo quien chocó su coche. Esta vez fue ella quien me atropelló a mí. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Esta vez fue mi responsabilidad. Me haré cargo de todo. ¿Podemos añadirnos primero en WeChat? Lo pensé un momento. Estoy bien. No hace falta que te hagas responsable. Ana sintió un poco de decepción. Parecía que este WeChat no iba a conseguirlo tan fácilmente. Tendría que dejar que su abuela empujara un poco más. Justo cuando iba a guardar el código, yo ya lo había escaneado. Añadámoslo primero. Si tengo secuelas, te buscaré. El sonido de notificación de WeChat sonó, y ambos sonreímos. En ese momento, Lucía irrumpió de repente en la habitación. Jorge, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? ¿Dónde te lastimaste? La aparición de Lucía interrumpió a los dos. Ana aún no había salido de la alegría de haber añadido a Jorge cuando apareció aquella mujer, dejándola completamente confundida. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces?, preguntó Ana. Lucía entonces reconoció a la persona frente a ella. Era la mujer con la que Jorge había comido en el restaurante aquel día. ¿Y a ti qué te importa? Aquí ya no tienes nada que hacer. Puedes irte, dijo Lucía con frialdad. Empujó a Ana a un lado y se abalanzó hacia mi cama. Lo siento, llegué tarde. ¿Te sientes mal? ¿Te duele algo? Al ver su expresión de preocupación y nerviosismo, solo sentí que todo era abrupto y falso. Exactamente igual que cuando yo regresaba herido tras completar cada misión. Y ella fingía sentir dolor por mí. La miré con frialdad. Que esté bien o no no tiene nada que ver contigo. La persona que debe irse eres tú. Sal de aquí. No me voy. Me quedaré a cuidarte. Sé que aún estás enfadado. Si quieres pegarme o regañarme, lo acepto. Las mismas palabras de siempre. No quería escucharlas en absoluto. El arrepentimiento tardío no valía nada. Miré a Ana y dije con calma: Señora Liu, por favor compórtese. Mi novia está aquí. A ella no le gustará escuchar cosas así. ¿Novia? Esa palabra dejó a las otras dos personas completamente atónitas. Lucía sintió como si le cayera un rayo encima. ¿Quién es tu novia? Ana, con expresión serena, analizó el tratamiento. Si había dicho señora Liu, no se estaba refiriendo a ella. Y en esa habitación, aparte de Lucía, no había nadie más. Entonces, ¿hablaba de ella? Una emoción difícil de contener brotó en su interior. Señora Liu, ¿está bromeando? Aquí, aparte de mí, ¿hay alguien más? La novia de Jorge, por supuesto, soy yo. Así que quien debe irse eres tú. Lucía Liu se levantó de golpe. Jorge, esto es una farsa que has montado, ¿verdad? No puedes enamorarte de otra persona tan rápido. Dijiste que solo te casarías conmigo. ¿Cómo puedes gustar de alguien más así de pronto? En ese momento, Makoto empezó a llamarla sin parar. Ella no contestó, pero el teléfono seguía sonando una y otra vez. Yo eché un vistazo y respondí con total calma. ¿Y por qué no? Nosotros ya estamos a punto de comprometernos. Capítulo 17. La noticia cayó sobre Lucía como un rayo una vez más. ¿A punto de comprometerse? ¿Cómo podía ser posible? Eso no podía ser verdad. Eso es imposible. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? ¿De verdad la entiendes? Con tan poco tiempo es imposible conocer bien a una persona. ¿Cómo puedes tomar una decisión tan precipitada?
Lucía perdió de repente el control emocional y, como si estuviera fuera de sí, intentó convencerme desesperadamente de que mi decisión era un error, pero yo no la escuché, porque el tiempo tampoco garantiza que puedas ver con claridad a una persona. Por ejemplo, estuve tantos años con Lucía, y al final descubrí que era alguien tan despreciable. ¿El paso del tiempo permite ver todo con claridad? No, amar o no amar, en realidad, suele estar claro desde el principio. La detuve con voz dura. Basta, si el tiempo realmente permitiera ver todo con claridad, ¿por qué no fui capaz de verte antes tal como eras? Supongo que el tiempo también engaña, o quizá fui yo el estúpido, por confiar demasiado en ti. Mis palabras fueron como un boomerang clavándose en el corazón de Lucía, dejándola sin habla durante un buen rato. Después de todo, había estado conmigo durante tantísimos años, y aún así terminó traicionándome. Ana parecía haber entendido por fin lo que había entre nosotros. Al ver la tristeza reflejada en mis ojos, se interpuso de inmediato entre Lucía y yo. Por favor, váyase. Jorge necesita descansar. Lucía, furiosa, intentó apartar a Ana, pero Ana había practicado artes marciales. No era alguien a quien se pudiera empujar con facilidad. De un movimiento firme, sujetó la mano que Lucía había extendido, aplicando tanta fuerza que Lucía no pudo moverse. No repetiré lo mismo 2 veces. Por favor, compórtese. Hace. Ana soltó a Lucía de golpe. Ella dio unos pasos tambaleándose, y Hace ya había entrado corriendo desde fuera. Señora Liu, por favor, márchese. Hace era alto y corpulento. Lucía no tenía ninguna posibilidad contra él. Aún así, gritó. Jorge, sé que aún hay un lugar para mí en tu corazón. No tomes una decisión de la que te arrepentirás. Todavía seguía vociferando. Hace la arrastró directamente hacia afuera y cerró la puerta. Me sentí un poco incómodo y le expliqué a Ana. Perdón por antes. Fue una situación de emergencia y te usé como escudo. Ana entendía perfectamente lo que había pasado. No pasa nada. Lo comprendo. Me preocupaba que, si me quedaba en el hospital, Lucía pudiera volver a aparecer. Después de todo, la gente de Ana no podía quedarse allí todo el tiempo. Será mejor que me den el alta y vuelva a casa. En realidad no es nada grave, y no quiero que mis padres se preocupen. Ana, en cambio, seguía inquieta por si tenía alguna molestia. No pasa nada. Dejaré a mi gente aquí para que te cuide. De verdad no hace falta. He pasado por cosas mucho más dolorosas que esto, dije mientras apartaba la manta y me levantaba de la cama. Ana percibió la tristeza escondida en mis palabras. Era evidente que yo había sufrido algo muy cruel en el pasado. De acuerdo entonces, pero yo te llevaré a casa. Si no, no me quedaré tranquila. Debo asegurarme de llevarte sano y salvo. Ante la insistencia de Ana, finalmente acepté. Entonces te agradeceré que me lleves a casa con seguridad. Por favor, ayúdame a mantener esto en secreto. Diles que me caí por accidente y que tú me trajiste. Ana se quedó algo sorprendida. Evidentemente, era para que mis padres no se preocuparan. Y aún así yo no la había señalado como responsable. Esto, de acuerdo. De repente me siento un poco culpable. Sonreí. No pasa nada. Con que me lleves a casa sano y salvo, ya no tienes por qué sentirte culpable. Ana pidió a Ace que trajera el coche y me llevó hasta la puerta de la casa de los Wang. El coche se detuvo frente a la entrada. Ana me ayudó a bajar. Mi hermana, que había visto todo por las cámaras, salió enseguida. Hermano, has vuelto. Pero, ¿por qué parece que estás herido? Al oír eso, todos se alarmaron. Mis abuelos también estaban allí ese día y salieron corriendo de inmediato. Jorge, ¿qué te ha pasado? Fue mi abuela la primera en acercarse, llena de preocupación. Solté a Ana y, soportando el dolor, caminé por mi cuenta. Estoy bien, de verdad. Miren, todo está bien. Al ver los rasguños en mis manos y en la cara, mi abuela se llenó de pena. ¿Y dices que estás bien? Todo eso son heridas. Siempre haces lo mismo, solo das buenas noticias y ocultas las malas. Mi madre entonces se fijó en Ana y preguntó con curiosidad. ¿Fue usted quien trajo a Jorge de vuelta? Ana estaba a punto de explicarse, pero me adelanté. Sí, me caí y ella me trajo a casa. En realidad, había sido ella quien me atropelló. Y ahora encima la hacía quedar como la buena. Ana se sintió aún más culpable por dentro. Mi madre agradeció de inmediato. Muchas gracias por traer a Jorge a casa. Ana respondió con cierta incomodidad que no era nada. En ese momento, mi hermana me preguntó. Entonces, hermano, ¿llegaste a ver a la persona con la que ibas a tener la cita? Me sentí un poco incómodo y negué con la cabeza. No, dile a la abuela que explique la situación a la otra parte. Mi abuela había estado tan pendiente de mí que no se había fijado en Ana. Se giró para responder.
pero entonces la vio allí de pie. Ana, ¿cómo que eres tú? ¿Fuiste tú quien trajo a Jorge a casa? Todos se quedaron confundidos. Abuela, ¿la conoces? Mi abuela se echó a reír de inmediato. Claro que la conozco. Ella es la chica que le presenté a Jorge para la cita. Vamos, vamos. Entremos y charlemos con calma. Ana, entra también. Jamás imaginé que Ana fuera justamente la persona con la que debía tener aquella cita a ciegas. Capítulo 18. Los dos entramos en la casa y escuchamos a la abuela contar el origen de todo. Solo entonces descubrimos que Ana y yo ya nos conocíamos desde la infancia. Habíamos sido vecinos y solíamos jugar juntos con frecuencia, pero más tarde yo me mudé a otro lugar. Ana también se fue al extranjero con sus padres, y desde entonces perdimos todo contacto. Cada uno creció por su lado. Mi apariencia siempre había permanecido en la memoria de Ana, mientras que ella había cambiado por completo. Yo, en realidad, también lo recordaba. En aquel entonces ella me había regalado algo, pero después nunca volvimos a encontrarnos. ¡Ay! ¡Qué cosa tan curiosa es el destino!, suspiró la abuela. Resulta que ustedes ya se conocían desde hace tanto tiempo. Ana y yo nos miramos y sonreímos con cierta timidez. Entonces quédate a cenar, dijo la abuela. Ana, ¿cuándo regresaste al país? No sabíamos nada. No hace mucho, y probablemente me quede aquí para desarrollarme. No pienso volver a irme, respondió Ana. Ana dejó a mis padres muy satisfechos, y la abuela estaba encantada. Mientras ellos conversaban, la abuela me llevó a un lado. ¿Qué te parece, Ana? Lo pensé un momento, tanto al hablar como al comportarse. No hay nada que reprocharle. Es una buena persona. Mi valoración no era baja, así que la abuela insistió enseguida. Entonces, ¿por qué no intentas salir con ella? Abuela, exclamé, apenas nos conocemos. ¿Cómo vamos a empezar algo? Además, ahora no quiero tener una relación. La abuela negó con la cabeza. Las relaciones se construyen con el trato. Con el tiempo se van conociendo. Pero después de haber sido herido una vez, yo ya estaba extremadamente precavido con los sentimientos. No tomaría decisiones a la ligera. Ya veremos. Por ahora no lo tengo en mente. Luego se lo explicaré con calma. Justo al terminar de hablar, Ana apareció detrás de mí. Se iba a marchar y vino a despedirse de la abuela y de mí. La abuela enseguida me hizo señas para que la acompañara. No tuve más remedio que llevarla hasta la puerta. En la entrada del complejo, me detuve. No pensé que la persona de la cita a ciegas fueras tú. Ana sonrió. Eso significa que tenemos destino, y además, un destino bastante profundo. Ese destino había comenzado en la infancia, aunque se interrumpió durante años. Desde el día en que ella regresó al país volvió a conectarnos de forma casi milagrosa. Desde ese momento, Ana supo que la persona que llevaba tanto tiempo en su corazón estaba justo aquí. Yo no capté del todo el significado de sus palabras, pero le dije que, por ahora, no quería hablar de sentimientos. En realidad, desde la tarde en el hospital, Ana ya había intuido que yo acababa de pasar por una relación nada agradable. No pasa nada, si no quieres. No te obligaré, dijo con suavidad. Aunque sentía cierta decepción, aún así quería luchar un poco por ese amor. Creo que esa señorita Liu no va a rendirse tan fácilmente. Además, mis padres también me están presionando. Pienso que podríamos cooperar. Me quedé desconcertado. ¿Cooperar? Sí, cooperar. Fingir que somos pareja. Así puedes engañar a la señorita Liu. Y yo también puedo tranquilizar a mis padres. Con el nivel de obsesión al que había llegado Lucía, estaba claro que no iba a rendirse fácilmente. Había llamado a la policía tantas veces y aún así no había logrado detener su comportamiento, sobre todo después de enterarse de que yo tenía una cita a ciegas. Está bien, acepto esta cooperación, respondí. Llegamos así a un acuerdo. Entonces, a partir de pasado mañana, vendré a recogerte para ir y volver del trabajo, añadió Ana. Justo tengo un apartamento al lado de tu casa. Parecía que quedaba de paso y, además, así Lucía probablemente se daría por vencida. De acuerdo, entonces te molestaré con eso, dije. Al tercer día de trabajo, Ana ya estaba esperándome en la entrada. Todos pensaron que ya estábamos saliendo juntos, y las familias por fin se quedaron tranquilas. Después de dejarme en la puerta de la empresa y verme entrar, Ana sacó el móvil e hizo una llamada. Adquieran Bluewell lo antes posible. Quiero tomar el control. El asistente no entendía. Presidenta Su, Bluewell es una empresa pequeña. No hay mucho beneficio en adquirirla. ¿Qué le pasa esta vez? Ana respondió con frialdad. Dentro hay alguien a quien quiero proteger. Al salir del trabajo, Lucía volvió a aparecer. Se me acercó insistentemente.
Ya he preparado en Ciudad Naranja un dormitorio matrimonial idéntico. Exactamente igual. Nos casamos hoy mismo. Sí, si te gusta Ciudad Naranja, trasladaré todas mis industrias aquí. Yo solo quería irme rápido. Lucía me bloqueó el paso y empezó a hablar mal de Ana de forma casi histérica. No la conoces en absoluto. Jamás te amará más que yo. Ese tipo de persona solo se acerca a ti por interés. ¿Vas a casarte con cualquiera solo por enfadarte conmigo? Eso me duele. Cada palabra que decía era una tortura para mí. Pensar que antes había creído todo eso, de verdad debía haber tenido la cabeza llena de grasa. ¿Eso que llamas amor es usar mi amor para herirme a mí y a mi familia? Si amar a alguien significa hacerle daño, entonces prefiero no amar. Mis palabras dejaron a Lucía sin respuesta. En ese momento, Ana apareció. Se colocó a mi lado y respondió con dureza. Ya te lo advertí. Si te atreves a acercarte otra vez a él, no seré amable contigo. Lucía se incorporó furiosa. La persona a la que ama es a mí, no a ti. Ana sonrió. Entonces, Jorge, ¿por qué no lo demuestras? Veamos, ¿a quién amas de verdad? Capítulo 19. Rodeé a Ana con un brazo, en un gesto íntimo y protector. Por supuesto que a ti. Al final, Lucía solo pudo quedarse mirando cómo me llevaba a Ana entre mis brazos, completamente derrumbada. Por fin entendió cómo me había sentido yo entonces, cuán destrozado había estado. Ahora solo podía odiarse a sí misma por haberlo comprendido demasiado tarde y haber perdido a la persona que más amaba. Makoto salió de la empresa y, al ver a Lucía llorando desconsolada, se acercó de inmediato. Lucía, déjalo ya. Él ya ha encontrado a otra persona y aún así te hace tanto daño. En su corazón no hay lugar para ti. Las palabras de Makoto hicieron que Lucía comprendiera algo de repente. Antes, ella había sido exactamente igual. Había consentido que Makoto hiciera todas esas cosas para dañar a Jorge. En ese momento, ¿cuán dolorido debía de haber estado él? Lárgate, todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, él jamás me habría dejado, gritó Lucía. Aunque Lucía trató a Makoto con rudeza, él no se fue. Pero Lucía, si de verdad amas a alguien, ¿cómo vas a irte solo por esos daños? Mírame a mí, no importa cómo me trates. Nunca me iré. Yo soy quien de verdad te ama. Cada vez más personas se acercaron a mirar. Lucía empujó a Makoto. Aunque no me case con Jorge, jamás me casaré contigo. Ahora mismo llamaré a tus padres para que vengan a llevarte. Y si no te vas, te sacaré yo misma. Makoto no quería irse. Había venido expresamente para seguir aferrándose a Lucía. Por desgracia, Jorge también estaba allí. Tenía que encontrar la manera de hacer que Jorge desapareciera de ese lugar, para siempre. Al día siguiente en el trabajo, el gerente anunció que había superado el periodo de prueba y que, además, mi desempeño había sido excelente, por lo que recibiría una recompensa. Todos se alegraron por mí y, tras la reunión, se acercaron a felicitarme. Solo Makoto, a un lado, soltó una carcajada. ¿De verdad creen que aprobó por su propio esfuerzo? Las miradas de los demás se volvieron complejas. Al ver la reacción, Makoto sacó inmediatamente unas fotos. Miren bien, para que luego no les roben el mérito. Él se apoya en una mujer. Al decir eso, la sala estalló en murmullos. En las fotos aparecía yo subiendo y bajando cada día del coche de Ana, desde que descubrió que alguien me llevaba y me recogía todos los días. Makoto empezó a acecharme para tomar fotos. ¿Lo ven? Jorge está siendo mantenido. ¿Quién sabe si no usaron alguna relación para que pasara el periodo de prueba? Acaba de llegar hace nada. Y de repente grandes proyectos y grandes acuerdos, ¿cómo es que todo le sale tan fácil? Las fotos circularon rápidamente entre los compañeros. Ese coche se ve carísimo, ¿no será verdad? Susurró alguien. Otro compañero añadió en voz baja. ¿Ya se olvidaron? Nada más llegar lo señalaron para negociar con otros jefes. Desde el principio ya estaba bajo la mesa. Las miradas hacia mí se volvieron extrañas. ¿Quién lo diría? Resulta que es ese tipo de persona, murmuraron. Yo sabía que Makoto iba a causar problemas. Había estado contenido un tiempo, pero no esperaba que estuviera reuniendo pruebas contra mí. Di un paso al frente para explicarme. A esa persona, efectivamente, la conozco, pero es mi prometida. ¿Hay algún problema en que mi prometida me lleve y me traiga? Makoto se rió. Jorge, ¿no te da vergüenza mentir así? Tú, con lo que vales, ¿vas a ser el prometido de la presidenta Su? Yo ya investigué. Ella es la presidenta Su recién llegada del extranjero, con un patrimonio de miles de millones. ¿Crees que se fijaría en alguien como tú? A lo sumo, solo estaría jugando contigo. Lo peor es que usas esa relación en el trabajo.
Todos aquí se esfuerzan de verdad. Y tú estás ocupando el lugar de quienes sí trabajan duro. Sus palabras sonaban razonables. De hecho, había compañeros que no superaron el periodo de prueba y fueron despedidos. Uno de ellos se levantó indignado. Sí, esto es demasiado. Gente como tú da asco. No tienes habilidades, pero sí talento para seducir mujeres. ¿La que está abajo todos los días también la enganchaste tú? Se referían a Lucía. Makoto aprovechó para rematar. Exacto, Jorge es un mentiroso. Un grupo empezó a rodearme e insultarme. De pronto, una figura apareció en la puerta. Basta. Todos levantaron la vista. Era nada menos que la presidenta Su de las fotos. ¿Había venido personalmente a la empresa? Ana Su tenía el rostro frío, con ira en los ojos. Parece que nadie sabe que Jorge es mi prometido. Entonces hoy haré una presentación formal. Se acercó, me tomó de la mano y me dio una enorme sensación de seguridad. Y además, no fue él quien me sedujo. Fui yo quien lo conquistó a él. La sala quedó en silencio absoluto. El gerente salió corriendo, tan asustado que apenas podía hablar. Lo siento, presidenta Su, no sabía que vendría. ¿Qué hacen ustedes perdiendo el tiempo en horario laboral diciendo tonterías? Vuelvan todos a su puesto. Yo, en cambio, detuve a Makoto. Tú, detente. La última vez te dejé ir, pero hoy no será así. ¿Qué quieres hacer? Te lo advierto, Jorge. No sueñes con vengarte usando el trabajo. Makoto estaba tan furioso que el rostro se le deformó. Capítulo 20. Al oír eso, Ana sonrió. Entonces, perdona, pero a mí me encanta ajustar cuentas, dijo. Jorge, ¿cómo quieres que no lo dejemos escapar? Me miró con una expresión llena de cariño. Incluso si yo no hacía nada, ella no pensaba dejar pasar a Makoto. Durante este tiempo, para conocerme a fondo, Ana había investigado y descubrió que muchísimas cosas tenían que ver con Makoto. Si no hubiera sido por él, yo no habría sufrido todos esos daños. Lo había perdonado innumerables veces, pero esta vez no. Me acerqué a Makoto. Lo que me hiciste antes no pensaba perseguirlo, pero ahora eres tú quien se ha estrellado contra mí. Aquel día, el video que le di a David solo era una parte. La otra parte no se la entregué. Y además había una verdad de años atrás. En aquel entonces, para poder quedarte en la familia Liu, fingiste un accidente, buscaste a alguien para que te atropellara y simulaste que te quedaban secuelas. Lucía no sabía nada de eso. Y todo lo que hiciste después, tengo pruebas de absolutamente todo. Ahora mismo se las voy a enviar a Lucía. Makoto no esperaba que yo hubiera descubierto aquello. Enloqueció e intentó arrebatarme el móvil, pero Ace lo empujó de una palmada. No puedes enviarlo, no puedes enviarlo. Aunque lo hagas, ustedes tampoco volverán a estar juntos. Yo nunca pensé en reconciliarme. Envié todo directamente por mensaje y luego bloqueé el número. Le dije a Ana, que estaba a mi lado. No quiero volver a verlo, ni tampoco que vuelva a aparecer en Ciudad Naranja. Makoto, desesperado, gritó intentando provocarme. ¿Así que quieres que me despidan? Esta empresa no se apellida Su. ¿Solo sabes depender de una mujer? Ana Su respondió al instante, furiosa. Te equivocas. El grupo Wang es la familia de Jorge. Él no necesita depender de mí, pero esta empresa sí es mía. Y aquí mando yo. Gerente Nin, ¿sabe qué hacer? El gerente Nin se adelantó de inmediato. Makoto, estás despedido. Márchate ahora mismo. Seguridad. Sáquenlo de aquí. ¿La empresa era de la prometida de Jorge? Entonces, ¿Jorge no sería el futuro jefe? La oficina quedó en silencio al instante. Todos regresaron a sus puestos sin atreverse a decir una palabra. Makoto fue expulsado del edificio, de pie en la entrada de la empresa. Makoto sabía que Lucía ya había recibido las pruebas. No tenía salida. Hiciera lo que hiciera, ya no podía quedarse a su lado. En medio del pánico, una idea que hacía tiempo no aparecía cruzó su mente. Sacó el teléfono y llamó. Lucía, ven al Blue Whale. Jorge también está aquí. Me disculparé sinceramente con ustedes. Lucía, que ya iba de camino tras recibir las pruebas, no podía creer cuántas mentiras le había contado Makoto. Y ella, por ese mentiroso, había herido a Jorge una y otra vez, se odiaba a sí misma. Pensó que, si Makoto se disculpaba de verdad, tal vez Jorge la perdonaría. Cuando Lucía llegó, Makoto la esperaba al borde de la carretera. Ella se abalanzó furiosa y le agarró el cuello. Todo esto es por tu culpa, todo el sufrimiento de Jorge es por ti. Makoto apenas podía respirar, pero aún así sonrió con dificultad. ¿De verdad crees que todo el daño de Jorge lo causé yo? No, su dolor viene de ti, porque tú permitiste mis actos. Eso fue lo verdaderamente mortal. Él te amaba de verdad, por ti obedecía todo.
Aceptaba una y otra vez esas misiones crueles. ¿Creías que las heridas con las que regresaba eran falsas? Te digo que eran reales. Makoto había dicho muchas estupideces, pero esta vez dijo la verdad, clavando el puñal en el corazón de Lucía. Tú eres quien más lo hirió, así que somos iguales. Lucía. Las palabras de Makoto hicieron que Lucía perdiera por completo la razón. Recordó a Jorge regresando una y otra vez cubierto de heridas, y ese dolor la volvió incapaz de perdonarse. Te haré pagar todo el sufrimiento que le causaste a Jorge, 100 veces, 1000 veces. Cuando Makoto estaba a punto de asfixiarse, un coche se lanzó hacia ellos. Lucía soltó la mano de inmediato. Aún así, el coche la golpeó con precisión, lanzándola por los aires y estrellándola contra el suelo. Un dolor desgarrador recorrió su cuerpo al instante. En ese momento, por fin comprendió el dolor que había sufrido Jorge. Así de doloroso era, así de insoportable había sido su sufrimiento. Makoto logró por fin respirar y corrió hacia Lucía, que yacía en el suelo. Lucía, no tengas miedo, ahora mismo te salvo. Makoto ya estaba tramando su siguiente plan, pero Lucía, inconsciente por el dolor, no podía responder. Cuando bajé corriendo, justo vi esa escena. Ana me cubrió los ojos de inmediato. No mires, vámonos. Capítulo 21. Al ver a Lucía salir despedida por el impacto, mis sentimientos fueron imposibles de describir. La escena era demasiado brutal. Después de atropellarla, el coche incluso retrocedió sobre sus piernas, ejerciendo una segunda embestida. Aunque lograran salvarlas, esas piernas quedarían inútiles de por vida. Sin embargo, Makoto sostenía a Lucía y murmuraba sin parar. Te salvaré, esta vez sí te salvaré. Cuando te salve, seré tu salvador. Y ya nunca podrás dejarme. Algunas personas alrededor se disponían a llamar al 120, pero Makoto los detuvo. No hace falta un médico. Yo me encargaré de salvarla. Todos pensaron que se había quedado en shock. Está así y no la llevas al hospital. Se va a morir. Makoto, con una sonrisa ausente, respondió. No morirá. No dejaré que Lucía muera. Quiero que viva. Tranquilos. Tengo un sistema. Haré misiones para resucitarla. Cuando complete las misiones y canjee la oportunidad de curación, podré sanar parte de sus heridas, aunque las piernas no. Mientras sus piernas queden inutilizadas, no podrá ir a buscar a Jorge, y así podré atarla a mí para siempre. Los transeúntes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Llamen rápido al 120, este tipo está loco. Al final, fueron los peatones quienes llamaron a emergencias. Lucía fue llevada al hospital, y Makoto volvió a contactar con el sistema. Rápido, asígname una misión. Quiero completar la misión del Male Supporting Row muriendo de forma miserable para canjear la oportunidad de salvar a Lucía. El sistema le respondió. Las reglas han cambiado. Ahora necesitas el consentimiento de la otra parte. Entonces entra ya en la conciencia de Lucía y dile que debo salvarla de inmediato. Al poco rato, el sistema regresó. La otra parte ha aceptado. Ahora puedes entrar al sistema para completar la misión del Male Supporting Row muriendo de forma miserable. Makoto entró de inmediato al sistema, pero por más veces que muriera, no lograba completar la misión. Quedó atrapado para siempre en el mundo del sistema. Desesperado, llamó al sistema para preguntar la verdad. El sistema le dijo, aunque Lucía aceptó, después de entrar al mundo del sistema, se suicidó. Por eso no tienes forma de regresar. Según las reglas del sistema, Makoto quedó atrapado allí, condenado a revivir eternamente el ciclo del Male Supporting Row muriendo de forma miserable. Y esa fue la decisión que Lucía tomó tras conocer las reglas del sistema. Era una deuda con Jorge. Debían pagarla. Después de todo lo ocurrido, la familia Wan quiso que regresara para hacerme cargo de la empresa. El acuerdo que tenía con Ana parecía haber perdido su sentido, pero ella se sentía algo arrepentida. Decidió tomar la iniciativa por amor y expresar sus sentimientos. Tiempo después, Ana me citó. ¿Últimamente te sientes bien? Todo había quedado atrás, y mi ánimo ya estaba en calma. Estoy bien. ¿Y tú? Ana bajó la mirada. Yo no estoy bien. Me sorprendí. Siempre había sido una persona serena y firme. ¿Qué te pasa? ¿Ocurrió algo? Ana levantó la vista y me miró. Sí, es algo muy importante. Mi corazón dio un salto. ¿Qué pasó? ¿Necesitas que te ayude? Si es así, dímelo. Eso era justo lo que Ana esperaba. De verdad. Este asunto solo tú puedes ayudarme a resolverlo. Es muy serio. Yo no entendía qué problema podía ser ese. Dime ya, ¿qué sucede? Ana apretó los dedos. Sacó un anillo del bolsillo y dijo, quiero ser tu esposa. ¿Puedo? Antes de que pudiera responder, continuó, sé que al principio solo era un acuerdo,
Pero yo de verdad te estuve buscando durante mucho tiempo. No imaginé que al volver al país te encontraría tan pronto. En ese momento fui inmensamente feliz, pero tú no me reconociste. Cada vez que te veía de lejos, quería decírtelo, pero temía molestarte. La siempre decidida y calmada presidenta Su ahora hablaba con titubeos. Antes de que terminara, tomé el anillo, me arrodillé y dije, este tipo de cosas debería hacerlas el hombre. Hoy usaré el tuyo primero, luego te lo compensaré. Entonces, querida señorita Su, ¿quieres ser mi esposa? Ana me miró, tan emocionada que se quedó sin palabras. Luego corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sí, quiero. Yo también la abracé, y esta vez, sin volver a separarnos.